3 y 7 minutos, aquí estamos, la banda de locos extraños de Milenio 3 contando cosas que a veces aterran. Desde luego, mucho más aterrador lo de que ha contado Santi del mundo de la alimentación, de a dónde estamos llegando, comparado con la primera experiencia brutal de esa ECM de un doctor en Estados Unidos. Menos mal que estas tinieblas tan densas, tan terribles, estas fotografías que yo espero olvidar cuanto antes, ha contado Santiago Camacho, se disipan un poco cuando llega algo elevado. Ahí está la diferencia, lo material denso respecto a lo trascendente elevado. Por ejemplo, la música es mágica. Hay músicos que llegan a tocar con los dedos a veces esa gloria. Ahí está Mike Oldfield. Muchísimas cuestiones que tienen que ver con la alimentación, pero antes quiero escuchar algo. Nos vamos rápidamente a Morón de la Frontera, compañero Fermín Agustí, preparamos el testimonio, es muy breve, pero es que ha llegado información de algo que se vio, Javier, compañero, en Morón hace poco y que tendríamos, y esto ojo que es muy interesante, que llamar la atención a la gente de la provincia de Sevilla, porque al parecer hubo scramble, es decir, maniobra de interceptación de objetos volantes no identificados. Así es, esta noticia nos ha llegado al email del programa, como ha sucedido otras veces. Nosotros nos convertimos en portavoces de ese testimonio y de esa noticia y desde luego ampliamos miras para ver si alguien nos puede contar algo más, nos puede dar más información. Ocurría el 11 de septiembre de este mismo año, hace unas semanas, donde pues José Antonio, la persona que se ha puesto en contacto con nosotros, le comentaron pues todo el despliegue que hubo. Llegaron a despegar. Hubo noche de cuchillos largos en la base. Sí, una de esas historias que parecen míticas, que parecen propias de los años 70 y que ya no se producen y sin embargo sí que están ocurriendo. Vamos a escucharlo ahora él contándonoslo y contaremos unos detalles más acerca de este caso. El día 11 de septiembre y a partir de las 23:30 aparece un objeto volador no identificado que se desplaza por una de las pistas de forma horizontal, de un extremo a otro, a una velocidad vertiginosa y bueno, pues dentro de la base aérea detectan por radar el objeto, intentan identificarlo, no responde y acto seguido pues emprenden la marcha dos cazas del ejército español, despegan y salen tras la búsqueda del objeto, ¿no? Que ese objeto despega de una forma vertiginosa, con una velocidad fuera de lo común, ¿no? En dirección sur y además a posteriori se incorporan dos aviones nuevos de caza, un total de 4, siguiendo al objeto y bueno, a partir de ahí pues siguiéndole el rastro. Como siempre, información de última hora. Esto ha ocurrido hace apenas un mes, pero claro, no es un caso cualquiera. En Morón han pasado muchas cosas y hay mucho avión espía. En este caso debe ser algo tan extraño que motiva, repito, un scramble, que es esa mítica operación de interceptación, la más famosa de todos los tiempos, la de la base de los Llanos, Fernando Cámara, Albacete, en busca de las luces que inquietaban al espacio aéreo español aquel día 11 de noviembre de 1979. En esta última década ha habido 3 o 4 scramble importantes, sale de Zaragoza, y no hemos sabido nada más, porque el secretismo es total. Si alguien sabe algo, ¿verdad, Javi? En este caso, además, siendo la base aérea de Morón de la Frontera, como tú dices, es una zona con bastante historia y con bastantes anécdotas, digamos, parecidas a esta. Y es cierto que mirando de unos meses hacia atrás, buscando en YouTube, por ejemplo, es fácil encontrar vídeos de personas que pasaban por la zona y que se han encontrado con extrañas luminarias sobrevolando los cielos de esa zona concreta. Aunque hay que decir, Javi, hay que tener cuidado porque es una zona de amplio tránsito de objetos militares oficiales y no oficiales, nos entendemos, ¿no? Claro, pero en este caso concreto, y por eso lo sacamos ahora a la luz... Hay interceptación, algo pasa. Claro, y parece que además se le da una atención especial. Esta persona nos decía, palabras textuales durante la entrevista, ese día tuvo que pasar algo bien gordo, porque aparte de eso que él nos comentaba, también la Guardia Civil tuvo que acordonar la zona, el perímetro de la base, por lo que allí estaba ocurriendo. Algo pasó hasta el punto de que la Guardia Civil, según informa alguien de dentro de la base, llegó a perimetrar la zona. Bueno, por favor, no sabemos si esto tiene una naturaleza extraña o no, pero algo debió ocurrir. Si alguien sabe algo, ya sabéis, Nave del Misterio, la Nave del Misterio en Facebook y en Twitter, milenio3 con número @cadanser.com y por supuesto, ahora mismo escuchamos vuestras sugerencias e imagino que también cierta indignación con el tema de la alimentación transgénica. Pues vamos con algunos de esos mensajes. Por ejemplo,
Sé que nos dice lo de los alimentos transgénicos es de terror, al final acabaremos muriendo todos de cánceres y otras enfermedades. Las células somáticas no son bacterias, son células epiteliales y leucocitos del propio animal a causa de la infección. Nos lo decía Luisa de Garnica. Pues muchas gracias. Luego también Elkim dice la EMEA en Europa y la FDA en Estados Unidos obligan a que los transgénicos pasen por el mismo proceso regulatorio para conseguir la aprobación que un fármaco. Si en ese proceso de años no se encuentra ningún perjuicio para la salud, ¿de qué hay que informar? Claro, el problema, y lo contaremos la semana que viene, es que ha habido otro escándalo brutal con el tema de los exámenes a los fármacos. Y se ha descubierto un escándalo sin precedentes de que muchos, por decirlo de alguna forma sencilla, no pasaban el corte. Recuerdo que en Francia, hace un mes escaso, ha habido un escándalo por un fármaco que ha matado a 500 personas. 500 personas. Y aquí hubo un fármaco que dejó a muchos bebés con graves deformaciones. En todo el mundo. Pero claro, que los fármacos son malos para nada. ¿Cómo van a ser malos si son uno de los grandes logros del hombre para combatir el dolor que antes no tenía? Sí, está muy claro. Pero que también hay ciertos umbrales de oscuridad y que lo que nos extraña es que no se informe. Este buen amigo decía, oye, no, que hay un parámetro para medir esto de la alimentación como los fármacos. Pero es que curiosamente esta semana, yo no sé qué está pasando, si es el fin del mundo de verdad o no, pero esta semana, le contará Santi, yo espero que no retiren el programa de inmediato, pero estamos contando cosas que son un poco fuertes, pero que no va a ocurrir, pero son cosas que llegan a lo más hondo de la conspiración. ¿Serán verdad o no? Aparecen en los grandes medios y se habla de eso, de que ha habido muchas imperfecciones en el asunto de darle el crédito a un fármaco. Y eso ha ocurrido esta semana. Yoli nos dice, yo creo que somos muchos en el planeta y se acaban los recursos. Creo que como en las pelis futuristas, al final acabaremos comiendo friskis, como las mascotas. Solo los ricos tendrán comida medio sana. Es muy curioso porque exactamente de eso hablábamos todo el equipo fuera. Es una especie de racismo que de verdad es injusto. Hay que dar de comer a todo el mundo, pero no por caridad, lo que parece, ¿no? Sino porque muchos quieren llenarse los bolsillos también. Es decir, es un círculo vicioso del que es difícil salir. Y claro, la comida de tercera calidad es comida. Pero ¿hasta qué punto te está dañando el organismo? Y hay gente que no puede acceder más que a esa comida. Digo en el primer mundo, ¿eh? No estoy hablando del tercer mundo, por supuesto, de gente que no tiene nada que llevarse a la boca. Pero es decir, estamos en un momento que puede acceder a esa comida en teoría buena. En cuanto salga de su casa, que deje de comer esa comida, vaya a un restaurante, vaya a cualquier cadena de grandes... Todos estamos en peligro. Claro. Bueno, en peligro. Sí. El organismo humano es muy fuerte, pero también habrá que ver si tiene algo que ver con esas enfermedades que están azotándonos de una forma tremenda y más que en ningún momento de la humanidad. Seguramente lo que respiremos tampoco es lo mejor. No, claro. Seguramente, en fin, la vida sedentaria que llevamos tampoco es lo mejor y seguramente... Y todas las máquinas que tenemos a nuestro alrededor. Pues al final es el puzzle completo, ¿no? ¿Cómo salirse del círculo? Hay que volver a las cavernas, pero en las cavernas tampoco se vivía tan bien, ¿eh? En fin, estamos en un mar de dudas. Dixon dice, hablando de transgénicos, acá en Chile hay una fruta, es una manzana con sabor a pera. ¿Más transgénico? Para mí eso es frivolidad total, ¿no? Mario Leonardo dice, yo estoy en estos temas de la alimentación y cada vez se utilizan más productos químicos como aditivos, reguladores de sabor, etcétera, para productos de primera necesidad, para crear alimentos que duren más y sean más productivos. Claro. Vamos, que lo que comemos es todo químico. A mí ha habido, no vamos a decir ningún tipo de marca, por supuesto, pero ha habido un mensaje que me ha llegado al alma, y sé que a Noel Calero, que come muchas patatas fritas, le va a gustar, y es que en la fábrica no he visto nunca una patata. O sea, que llevaba no sé cuántos años y es que no veía las patatas por ningún lado. Y esto, hombre, podemos tomarlo a chiste, ¿no? Pero un poco asusta. Pino en las nubes dice, yo esto de que haya fruta de temporada todo el año, hay algo raro. Sí, frutas que antes no existían y que nos encontramos todo el año unas hermosas cerezas, las fresas y cuando no es de temporada. Es un logro de la humanidad, porque es verdad, hay que intentar hacer más alimentos y para mayor número de habitantes, pero claro, de repente hay un momento en que se quiebra todo eso y empezamos a sospechar. ¿Nos pasamos de sospecha? Bueno, ahí están los datos, opinad. Pablo Tornel dice que hay un documental sobre esto que se llama El mundo según Monsanto y explican cuál es el proceder durante fases de 30 años al respecto de los nuevos productos que lanzan al mercado. Salen testimonios de científicos despedidos por no secundar los informes falsos que suelen elaborar previamente. Puro mundo de la conspiración, ya hay que decirlo también.
Borja dice que oyendo estas cosas, a este paso que se ve alimentando con pan y agua. Y Pili, al final acabo comiendo nada más que lo que traigan mis tíos de la huerta. Y qué bueno está lo de Yo las solo huertas. digo una cosa, yo hace poco me comí una lechuga con un poquito de aceite y vinagre de huerta, lo puse en un plato y dije, esto es el lujo. Esto es el lujo, a mí que me den esto, porque al final es como decía Proust, ¿no? Y el olor de la magdalena. Cuando uno recuerda, y estará pasando ahora mismo a todos amigos de Milenio 3, algunos sabores de la infancia que no eran. Luego hay una teoría muy bonita y muy bizarra, que estoy seguro que a Diego Marañón, que luego le saludaremos, le va a encantar, porque Diego Marañón es un hijo del mundo de Bruguera y de los 70, aunque él nació pues un poco después. ¿Por qué? Os voy a lanzar una pregunta que es tremenda. ¿Por qué lo de nuestra infancia, Noel y Fermín y Javi son muy jóvenes, los que rondamos ya casi los 40? ¿Por qué los productos de nuestra infancia sabían tanto? ¿O es nuestra memoria o estaba todo mucho mejor? Hay quien dice que estaba mucho mejor, otros que era la memoria, y la tercera opción, que es maravillosa, conspiranoica, que le echaban de todo. Y ahora los límites, no transgénicos, pero los límites de control de la alimentación, y más la infantil, no permitirían barbaridades que los niños de los 70 nos hemos metido por el cuerpo. Yo me acuerdo en el pueblo la leche recién ordeñada, que te la traían a casa para que te la comieras, para que te la tomaras, o sea, sin ningún tipo de sanidad higiénica ni de nada. Y la bollería industrial y tantas cosas. Y por eso muchas bollerías industriales están sacando, vamos a hacer los mismos bollos con el sabor... Imposible. Que sí. Pero no llegan. Es otro tema. Que tú tienes otro recuerdo. No llegan, es como el pralín, nunca llegarán a esa excelencia. Bueno, luego hablamos de... En fin, permitid esta especie de giro, porque el tema ha estado muy dramático. Un día vamos a hacer comida y nostalgia, y vamos a pasarlo un rato bien, que también hacemos eso en Milenio 3. Pero cambiamos de inmediato de tercio, rápidamente nos ponemos serios de nuevo, para hablar de un testimonio. Y también hablamos de salud, que es lo curioso. Un testimonio, Noel, vamos a ponernos con esa música que nos mete en otro mundo. y 19. Yo pienso que en este programa, donde de verdad lo pasamos tan bien, en el que disfrutamos tanto, hay tiempo para todo. Y nosotros también somos muy mitómanos y muy bizarros, y muchas veces nos hemos reído, ¿verdad?, de tantas cosas. Hemos recordado cosas de videojuegos, cosas de nuestra ya lejana infancia, que en el fondo es el paraíso perdido un poco, ¿no? Y que si uno se recuerda... Lejana, no seas exagerado. Bueno, vamos a hablar de cosas ya mucho más serias. Ese tiempo de testimonios. Se ven cosas que no se pueden explicar, se ven cosas que son clarísimas para el testigo, se ven cosas que aparecen dentro de nuestra propia casa. Estamos imaginando ya un lugar donde aparece un fantasma, la eterna idea, la eterna historia, el eterno encadenado con el pasado más remoto, quizá, quién sabe. Nunca habíamos encontrado un caso donde se relacionase fantasma con salud. Curioso, ¿verdad? Si sabéis algo más, si tenéis experiencias de este tipo, por supuesto estamos abiertos más que nunca a recibir vuestra información. Javier Pérez Campos, como siempre, responsable de estas historias en primera persona. Y nos ha impactado por eso. Estamos cada semana paladeando cosas muy diferentes. Vamos a por ella. Vamos a conocer lo que le pasa a esta mujer que se llama Susana, si no me equivoco. Sí, el archivo que abrimos esta noche en Milenio 3 es el documento de Susana, una mujer de Valencia que en el año 1994 vive una experiencia que le cambia la vida por completo, y vamos a entender por qué. Porque además ella, antes de esta experiencia, era bastante escéptica. Ella dice que nunca se había planteado siquiera la posible existencia de nada no terrenal. Tenemos otro escéptico reconvertido, entre comillas, a la fuerza. Sí. Además, ella considera que esta experiencia era casi como un golpetazo en toda la cara por este tipo de escepticismo, ¿no? Que a veces ya rozaba casi lo insano, digamos. Si quieres, vamos a escuchar a Susana. Ella estaba a finales de una tarde de ese 1994 en el sofá de su casa, y de pronto recibe una visita inesperada. Estaba yo sola en casa, era por la tarde, y estaba sentada en uno de mis sillones favoritos. Estaba relajada totalmente, pero no estaba dormida. Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que como a 3 metros de mí se hallaba la puerta de la cocina, y al mirar hacia ese lugar vi una señora de aproximadamente, es que era bastante alta, pues sobre 1,80 m o así. Digamos que tenía el cabello así ondulado, tenía el cabello gris sobre los hombros, y era muy vieja. Esto ocurre en un lugar aislado, en un piso moderno, en un sitio absolutamente normal, por lo que parece, ¿no? Sí, una Está vivienda... sola en cosa y de repente ¡pum!,
observa eso, que no ha entrado por ningún sitio, que se ha plantado ahí delante de ella como para decirle algo. Algo que parece además haber surgido de ninguna parte, es decir, ella no la ve siquiera entrar andando, simplemente la puerta se abre de repente y ella está allí mirándola fijamente. La describe además, y esto dice que le da bastante rabia, pero es la pura verdad. Dice que esta figura iba vestida con una especie de camisón blanco. ¿Rabia por qué? Pues porque dice que cuando ella cuenta esta experiencia y da el detalle del camisón blanco, la gente de su alrededor parece que se ríe porque ese arquetipo tópico, de fantasma, ¿no? Claro, ese tópico lo hace de esa visión algo, bueno, pues que parezca fruto de su imaginación más que de la pura realidad. O sea, el arquetipo, la imagen absolutamente repetida 1000 veces de la mortaja, el sudario, el camisón, una mujer que aparece repentinamente y la puerta se abre. Sí. Esa mujer se limita a mirarla fijamente en un principio, además transmite tal impacto en Susana, tenemos que imaginarla completamente tranquila en el interior de su inmueble, cuando de repente aparece esa figura y ella se queda absolutamente inmóvil. Dice que es incapaz de mover un solo músculo de su cuerpo, que se queda paralizada por el terror que le produce esa figura, y en ese preciso instante la figura parece interactuar con ella. Entonces esta señora alargó su mano, me señaló, así como al pecho, me señaló sencillamente, se señaló ella en el pecho, se dio media vuelta y se fue por la puerta de la cocina. Entré en la cocina, allí no había nadie, y entonces yo lo que hice es, me entró tal pavor que salí, escopetada hacia la calle, y estuve pues toda la tarde dando vueltas por la calle pensando por qué, quién era esa señora, qué es lo que pasaba allí. Además entendemos perfectamente esa tribulación, ¿no? Porque ¿a dónde vas? ¿Llamas a la policía o qué haces cuando ha ocurrido una cosa absolutamente inexplicable? Y además, yo desde luego, yo no sé tú, Carmen, habéis escuchado en alguna ocasión, se toca un pecho y la señala. Ya esto de momento es lo que siempre estamos contando. Siempre hay una nueva historia. Pensamos que lo hemos escuchado todo y no habíamos escuchado todo. Resulta que hay un testimonio que nos cuenta una cosa que antes no aparecía en ningún catálogo, entre comillas. ¿Es una señal? ¿Es el corazón? ¿Qué es? Seguimos. Ella además asegura, como está a escasos 3 metros de distancia de esa figura, que esa mujer que aparece de repente en medio de la nada, del pasillo, y que parece surgir de la nada, señala también hacia su pecho. Se toca su pecho y señala al suyo una vez más. Ella, en un principio, no le da, imagino que por cuestiones del miedo que está pasando en ese momento no entiende muy bien qué es lo que le quiere decir. Finalmente ella se marcha de su casa, se encuentra a su marido horas más tarde en la calle, le explica, presa del pánico aún. Que no quiere subir a casa por eso. Claro, porque por lo que ha vivido, y se lo cuenta. Además tenemos que imaginar cómo se queda esa otra persona cuando le están contando todo ello, precisamente una persona que no creía en absolutamente nada de todo esto, y se lo cuenta. A mí me comentaba que se le ponía el vello de punta aún cuando lo estaba recordando, después de haber pasado tantos años de la experiencia. Y entonces, 2 días más tarde, Iker, esta persona recuerda, en medio de una escena absolutamente cotidiana, algo que la deja completamente helada. Unos meses antes, las mujeres a veces nos suele pasar eso, pues nos notamos algo que no va bien. En mi caso fue un bulto en el pecho izquierdo, que además se hizo más grande, y por el que yo tenía miedo, pero yo soy muy patidora, muy sufridora, que decimos por aquí, y no se lo había dicho a nadie. Y sin embargo sí que había pedido cita con el doctor. Y bueno, no me preocupaba excesivamente, pero eso estaba ahí. Entonces aquí viene el quid de la cuestión. Y es cuando yo, un par de días después de ocurrirme esta aparición, me meto en la ducha y descubro que el bulto ha desaparecido. Ella relaciona ambos hechos. Cómo esa mujer, esa aparición, esa imaginación, esa alucinación, ese lo que queráis que sea, señala su pecho. Y fíjate, viendo esto dices, alguien podría pensar en que es una propia creación, ¿no?, del inconsciente, pero claro, es muy difícil. Eso en el ámbito más científico, ¿no? Un egregor, una angustia, un miedo, un terror, llega a ser tan potente que llegas a concentrarlo delante de ti. Hombre, no debe ser muy habitual, con ese nivel de detalle, ¿no? Y sobre todo no sé cómo se puede abrir una puerta. Pero se señala el pecho y se lo dice a ella, y ella de inmediato, imagino que en ese momento ya saltan todas las alarmas, pero ese acontecimiento ha sido más beneficioso que terrorífico. Al final, por fortuna, desde luego, este acontecimiento, como dices, es más beneficioso que negativo.
Pero ella, desde luego, no da crédito a lo que está ocurriendo, porque este bulto que le había aparecido hacía unos meses no había remitido en ningún momento. Y de repente, desde que tiene esa visión que precisamente señala su pecho y el suyo propio, pues al cabo de 2 días desaparece por completo. No es decir que parece que se ha bajado, lo verifica que no lo médicamente. nota. Claro, es que ya no está allí simplemente de un día para otro. Así que ella, después de darle muchas vueltas, después de pensarlo con esa mentalidad absolutamente científica que ella tenía y de racionalizar absolutamente todo, llega a una conclusión que desde luego nos deja alucinados. Mi sorpresa fue muy grande, primero porque lo llevaba ya tiempo y de un día para otro pues eso no se deshace. Y en segundo lugar porque en ese momento me vino como un flash a la mente la señora esta que yo había visto en la puerta de la cocina, ¿vale? Y entonces esos gestos que yo no entendí ni les di importancia ni sabía lo que significaban, te señalo a ti en el pecho, me señalo yo, me doy una vuelta y me voy, les di su sentido. Comprendí que me había señalado, me había quitado el mal y se lo había llevado a ella. Tres y 28 minutos, qué final, lo repito, yo estoy absolutamente agradecido, tanto en la radio, en Milenio 3, como en Cuarto Milenio, porque nos estáis dando, todos vosotros, que muchos compartís ambos programas, una auténtica lección. Primero, porque gracias a vuestra amabilidad y a poder descerrajar los secretos que tantos llevamos consigo y que es difícil compartir con los demás, son experiencias que a veces se quedan en el ámbito familiar. Estáis perdiendo el temor. Bueno, siempre habéis sido muy valientes, ¿no? Pero está ocurriendo algo a raíz del gabinete de expertos de la tele y también de los testimonios en la radio, y percibimos que más allá de pasar un rato sobrecogedor o emocionante, hay algo de fondo más importante y más interesante. Estamos compartiendo entre todos un momento en que salta la espita y que la gente habla valientemente sin temor. Y no solo es el ejemplo del guardia civil ya célebre con su expediente X y su valentía. En cada familia, en cada provincia, hay secretos e historias que no se han contado porque hay mucha sorna y mucha guasa y mucho jiji jaja de los listos. Entonces, claro, ¿cómo vas a contarlo si todo van a ser problemas? Estamos detectando eso. Hay un cambio de conciencia. Ojalá hayamos puesto un granito de arena para que eso sea realidad. Porque nosotros no tenemos otro interés. Por supuesto, el de hacer el mejor programa posible, el de enterarnos de algo más, el de ser más curiosos e investigar si es posible. Pero esto rebota. Mucha gente está recibiendo ahora esta información. Y es como un círculo, no vicioso, sino yo creo que un círculo un poco más sagrado. Estamos compartiendo testimonios importantes. Tan importantes que en algunos están los códigos de la salud ahí metidos. Porque para esta mujer ya le podemos contar lo que queramos. Y el médico le dirá lo que quiera, que ha remitido. Pero es que ya ha vivido una experiencia límite justo antes. Y encima ya aparece el arquetipo, la realidad de la abuela, que la conexión de la abuela es muy potente y siempre ha estado ahí en todas las culturas, como una gran madre, le viene el nombre, que se aparece, o que da un mensaje, o que da una señal, o que tutela. Y en este caso, fíjate, qué descripción, fijaos qué descripción, amigos, el mal me lo quitó para llevárselo a ella. Es la fe de la testigo. Pero es curiosísimo, no habíamos encontrado, si sabéis de algún caso, nosotros desde luego mirando en nuestros archivos no habíamos encontrado un caso de aparición que se solventase con una mejoría de salud a ese nivel. Yo le recordaba a Javier, digo, vamos a intentar hacer una búsqueda. Recordaba un caso terrorífico, porque lo era, en el año 73, en la Pampa de Argentina, pues muy cerca de donde hemos empezado esta noche con la foto del ataúd en mitad de la pista de aterrizaje abandonada. No muy lejos de allí, el típico gaucho, pampero, solitario en una caseta tantas noches, 80 y pico años, y observa una luminaria. Él lo interpreta como algo casi angelical y aparecen dos seres, dos individuos entallados en un traje muy raro que parece que solo son troncos, que no tienen piernas. Está delante de ellos, ese resplandor le ilumina por completo. Los investigadores estaban alucinados porque este hombre, octogenario, le habían salido dientes nuevos, había sufrido una especie de rejuvenecimiento de la piel impresionante. En vez del típico caso de quemazón, era al revés. Es un caso que quedó ahí en el limbo y este hombre creyó en la actitud benéfica de esos individuos, pero nunca en el aspecto de fantasma, que es algo que da mucho más miedo. Habíamos encontrado una hilazón con la salud de esta forma, ¿no?
Los otros casos que hemos encontrado donde se han producido alteraciones un poco extrañas o misteriosas de la salud siempre tenían que ver pues con la divinidad, con apariciones marianas, Garabandal, por ejemplo, o otros centros de peregrinaciones donde se han producido curaciones milagrosas de todo tipo de enfermedades. Claro, pero no una entidad que aparece además en el interior de tu casa, porque como decimos, en estos otros casos son peregrinaciones a lugares de poder, pero en tu casa que aparezca alguien que te señale. Y es que además hay un detalle bastante curioso de este caso, y es que Susana, en el momento en el que se produce esa aparición, no entiende muy bien tampoco quién es esa mujer, solo ve que es una mujer bastante alta, con la cara muy curtida, llena de arrugas y con un pelo pues bastante enredado. Finalmente, cuando unos días después cae en ese detalle y se da cuenta de que todo parece haber pasado y se para a pensar un poco en la experiencia detenidamente, ella empieza a caer en que esa figura que se le apareció en el interior de su casa se parecía bastante a su abuela, que precisamente había muerto solo escasos meses antes de esta experiencia. Un último favor, entre comillas, de ultratumba. Vamos a hacer una cosa, compañeros. Antes de pasar a la sección habitual de Diego Marañón, que tiene que resolvernos la historia de la carne humana, si ha sabido algo más, y tiene que contarnos otra cosa bastante terrorífica, sí me gustaría informar de forma breve de algo que ha pasado y que es muy curioso. Una de las películas que a mí me ha marcado y que me parece maravillosa como pocas, es una cuestión personal, es 1492, con una actuación de Gerard Depardieu absolutamente magistral, que nos lleva un poco a la Odisea de Colón y demás. Uno de los grandes iconos del descubrimiento de América es el hombre que arriba en el Palo Mayor gritaba el tierra más famoso de toda la humanidad, Rodrigo de Triana. Bueno, hay una investigación, esto es una simple curiosidad. Hay profesores de la Universidad de Sevilla que dicen que no fue Rodrigo de Triana. Al pobre Rodrigo de Triana le han quitado su honor, entre comillas, ¿no? Esto aparecerá en toda la prensa, claro. Y sin embargo surge, como ocurría en también la historia de Colón y el descubrimiento de América, otro de esos personajes casi sin nombre o desconocidos, que siempre son elementos que han hecho grandes gestas y que la historia aparentemente ha olvidado. Bueno, ha ocurrido esta semana y a mí me gustaría simplemente que conocierais esta extraña viñeta de la historia. Una historia fundamental. Ahora, hace no tanto tiempo, y casi en estas fechas, curiosamente, 1492. Quizá el grito, uno de los gritos más famosos de todos los tiempos. Y ahora dicen que el autor eterno de esa exclamación de tierra era otro. Investigación de última hora. Rodrigo de Triana no fue el hombre que gritó tierra el 12 de octubre de 1492. Al menos así lo han determinado dos historiadores de la Universidad Internacional de Andalucía, Guadalupe Fernández Morente e Ignacio Fernández Vial, tras concluir que ese privilegio histórico le correspondió a un marinero casi desconocido llamado Pedro de Lope. Según estos profesores, la confusión se originó al poco del regreso de Colón de su primer viaje, cuando se aseguró que un vigía natural de Lepe fue quien dio la alarma. A Rodrigo de Triana se le atribuyó falsamente esa cuna, ya que, como su apellido indica, es más probable que fuera oriundo del famoso barrio sevillano de ese nombre, Triana. Y es que, de hecho, el único marino natural de Lepe a bordo de la carabela Pinta fue Pedro de Lope. Y ese Lope, concluyen ahora los expertos, puede ser una deformación de Lepe, aunque Pedro, para mayor confusión, naciese en La Redondela, a solo 8 kilómetros de esa célebre localidad onubense. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. Y 35 minutos, continúa el peregrinar de Milenio 3. Créalo o no. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Te estás tomando tu tacita de soja, ¿no? Como es habitual cada noche, ¿no? Pues mira, soy consumidor de soja, pero también te voy a dar envidia porque yo soy uno de los afortunados que también se come cositas de la huerta que prepara mi abuela. Ah, claro, viviendo en San Vicente de la Barquera, tierra privilegiada para todo esto. Pues sé ya puedes mandar Santi, una caja, que aquí poco nos llega de la huerta. Santi te ha dado el disgusto de... Pero bueno, ya sabes que todo hay que cogerlo con pinzas. Sí, no, lo estaba comentando con Fermín, que entre lo del mercado de la carne humana y esto no sabía con qué quedarme. Vamos a ver, ¿qué hemos descubierto? Y me alegra mucho
hacerlo con un toque de humor, porque bueno, hemos tenido un programa un poco así fuerte en ciertos aspectos, pero apasionante, y rematamos con Créalo o no. Ya sabéis, la sección de nuestro detective del misterio, que se encontró con una historia en vivo fundamental. Han pasado 2 semanas. ¿Cómo estaban las votaciones? En ikerjiménez.com, Guillermo León pone siempre la encuesta sobre la historia de Diego. Sobre Créalo o no. Pero fíjate qué cantidad de votos, ¿eh? Ha estado una semana más, claro. Los mercados de carne humana. ¿Qué creía la gente? Verdadero, 62,5%. Y falso, 37,5%. Casi 3.200 personas han participado. No está nada mal. Y prácticamente 7 de cada 10 creen que ese mercado de carne humana, nos informaba un testigo español que trabaja en una zona de África y que cuenta la historia de un amigo que le llevan a conocer, después de haber consumido, por desgracia, la carne, el manjar, y se encuentra una especie de carpas de color grisáceo en mitad de la nada, como montada rápidamente, donde hay coches de alta cilindrada y hay torsos, hay orejas, hay pies, hay brazos, y es un mercado de carne humana. Diego, las personas, lo habéis visto, todos, amigos, compañeros de Milenio 3, ¿estáis de acuerdo? ¿Sabéis que eso puede ser real? ¿Así lo habéis creído? ¿Hemos descubierto algo? Bueno, pues tras el terremoto que fue este tema el pasado 30 de septiembre, Iker, lo que ha llegado ha sido una especie de réplicas. No sé si es una buena o mala noticia que no tengamos una conclusión, digamos, concreta de esta historia, si es verdadera o falsa. ¿Se resiste el misterio a ser descifrado? Se resiste, pero aparte de lo que comentábamos o ya apuntábamos hace 2 semanas de ese mercado de Londres, el mercado de Smithfield, que, bueno, como parte de una campaña publicitaria de un nuevo videojuego, pues ponía a la venta diferentes trozos, ¿no? De supuestos trozos, lógicamente, de personas, de cuerpos humanos. Lo que es curioso es que una buena amiga me decía a los 2 días de lanzar esta historia en Milenio 3 que ella hace unos años en Lanzarote, precisamente en Lanzarote, también en Canarias, había escuchado la misma historia palabra por palabra que nos contaba Raúl, este oyente que se ponía en contacto con nosotros. ¿Y podía ser la misma historia real, es decir, la de este individuo, claro, o era anterior? Claro, lógicamente, bueno, se abren las dos posibilidades. Al ser, digamos, el mismo territorio, pues puede ser que la leyenda se hubiese extendido pues por esa zona, o que realmente sea ese lugar el que tiene un grupo, ¿no? de personas conocedoras de esa... Claro, porque este empresario era canario y viajaba a África y trabajaba en África, porque podría ser ¿no? el hecho de que este hombre contase su historia a los más allegados, y el impacto de esa historia es tal que se va contando de unos a otros, y hay una raíz real, porque no hemos encontrado tampoco elementos como para decir... Hemos encontrado, hemos hallado, hemos analizado historias parecidas que nos hablan de ese mismo mercado, en Nigeria, ¿no? En Nigeria. Es curioso, Iker, también que, por ejemplo, 7 días antes de que nosotros lo contáramos, y esto es algo que nos apuntaba una oyente, Mara, o sea, a la que también le queremos agradecer la pista, se publicaba en un blog de un periodista en España una historia bastante parecida. Era muy similar el tema, la forma de contarlo a cómo nos lo contaba Raúl. No quiero decir que lo que contaba Raúl fuera mentira, pero es bastante casual que 7 días antes una situación también de una cena entre varios amigos, con expresiones bastante similares a como él la relataba, se publicaba en un blog de internet de un compañero de los medios de comunicación. ¿Y había carne humana en el mercado también? Había carne humana en mercado, y precisamente se lo contaba a él un amigo durante una cena también. Entonces hay elementos para pensar que puede haber parte de la leyenda urbana. Lo que ocurre es que este hombre, su honestidad está fuera de toda duda. Sí. Claro, él escuchó esa historia. Efectivamente. Que igual es una historia que se repite allí, en África en concreto, y lo cuentan como un mito. Claro, en la propia África, ¿no? Yo personalmente, de lo que no tengo duda es de que Raúl, ese oyente, él nos estaba contando su verdad. Es decir, él estaba seguro de lo que ese amigo le había contado, y desde luego que su testimonio, y tal como lo pudimos escuchar, yo creo que quedaba fuera de toda duda. Bueno, ahora bien, ¿de dónde surge esa historia y cómo le llega a él? Bueno, pues que es como ir hasta la raíz o matriz de una leyenda urbana. Yo desde luego sigo esperando pistas y sigo esperando aportes de nuestros oyentes. Eso es lo interesante, que ha habido un montón de oyentes, he mencionado algunos, que han ayudado a Diego, que se animan a ayudar a Diego, a ser detectives de la red también. Nos parece muy interesante. Así que, dejándolo en el limbo, con tal cantidad de votos, vamos con la siguiente historia, que es también, cómo no, muy sorprendente, amigo. Yo te quiero preguntar a ti, Iker, si alguna vez tú has escuchado a lo mejor pasos cuando estabas solo en casa. Por supuesto. ¿Y te has dado la vuelta? Por supuesto. ¿Y había alguien? No.
Y te ha ocurrido cuando estabas solo en casa. Sí, sí. ¿Tú has pensado alguna vez qué pasaría si alguien se colase en nuestro hogar y viviese a lo mejor escondido en algún rincón, debajo de una cama, oculto como una especie de parásito? Pero me estás hablando del gran... Vamos a ver, Diego, o sea, me estás hablando del gran temor infantil de toda la vida, que estoy seguro que ahora mismo a las 3:42, justo ahora, te hago una apuesta a ti, cientos de miles de amigos, y me da igual el país, no solo España, han sentido cierto escalofrío, que diría el maestro Chicho. ¿Por qué? Porque todos de niños en algún momento hemos imaginado que debajo de la cama, por ejemplo, podía haber alguien. O en el armario del cuarto podía estar oculto alguien. No me digas que en estos terrores infantiles hay algo de verdad. Sí, sí, claro, y además que es un rasgo importantísimo, ¿no?, de las leyendas urbanas que llevamos comentando desde que comenzó esta sección. Tiene un carácter... ¿Leyendas urbanas o no? O no, claro, que incluye pues este elemento misterioso, incomprensible, chocante, esa historia que nos alerta sobre posibles peligros que nos pueden acechar en nuestra vida diaria, historias que se encuentran en el límite, ¿no?, de la credibilidad, que son las típicas que estamos contando en Créalo o no. Lo que se cuenta en esta leyenda urbana arquetípica, desde luego, y seguramente que algunos de nuestros oyentes la conocen, es la historia, Iker, por ejemplo, hay varias variantes, desde luego, pero se cuenta que en una noche de lluvia hay un hombre misterioso que se acerca a la puerta de una casa, que llama a esa puerta con sus nudillos, y hay que decir que no es casualidad que haya elegido esa casa. Él lleva vigilándola varios días y sabe que el hombre que probablemente le va a abrir vive solo. Es decir, no hay nadie más en esa casa. Llama a la puerta, le pide, por favor, si le puede dejar entrar, está lloviendo. El dueño de la casa le permite entrar unos metros en el recibidor y esta persona le pide llamar por teléfono. Tiene una urgencia y necesita usar el teléfono de esta persona. Bien, al desconocido se le permite entrar, se le permite usar ese teléfono, e incluso el dueño de la casa le deja durante unos instantes solo, respeta su privacidad, le deja que mantenga esa conversación. Todo es aparentemente muy amable, muy cordial. Pero ¿qué pasa? Que al cabo de unos segundos el dueño de la casa vuelve, ese individuo misterioso ya no está ahí, y a partir de entonces, en fin, parece que se ha desvanecido en el aire. No se ha escuchado ningún ruido de la puerta, nadie ha salido de esa casa, y el protagonista, el dueño del inmueble, llega a una inquietante conclusión, que no es otra que ese hombre se ha convertido en una especie de parásito, se ha quedado dentro de esa casa. Vamos a ver, Diego, no me estás hablando de la aparición, como tantas otras veces, del típico viajero que luego es un fantasma, un aparecido, un espectro y que ya no hay ni rastro de él. No, te estoy hablando de una persona física. ¿Y qué es eso de parásito en un hogar? ¿Cómo se explica? Bueno, pues yo lo he llamado en homenaje a una película de hace unos años que se llamaba así, El habitante incierto. Sería una especie de presencia real y física que nos observa continuamente sin que lo sepamos, que vive en nuestra casa, que sale y se alimenta, por ejemplo, cuando nosotros no estamos. Es desde luego un miedo muy elemental. Supone perder... Elemental, pero realmente terrorífico, ¿eh? Porque ahora me estoy imaginando, ¿no? En tu casa hay alguien... Claro. Siempre. Yo a nuestros oyentes les diría que mirasen, por ejemplo, debajo de la cama en estos momentos, a los que nos estén escuchando, porque desde luego si casos como estos existen, supone perder algo tan básico como la intimidad, ¿no?, de las cuatro paredes de nuestro hogar. Es una sensación que nos obliga a multiplicar nuestros sentidos, a prestar atención a absolutamente todo, y en fin, es una historia que plantea esos miedos que nos acechan a diario, la soledad, la oscuridad. ¿Hay algún caso concreto, por lo tanto? E incluso también hay alguna película o algún fragmento de audio, no sé, seleccionado, de películas que trataron esta leyenda o esta verdad. Sí, hay una película, por ejemplo, española, bastante recomendable, que se llama precisamente así, El habitante incierto, y que tiene como base una historia muy parecida. No tiene sentido, ¿verdad? No tendría ningún tipo de sentido hacer eso. Quedarte dentro de una casa y tratar de vivir en ella escondiéndote. Y saliendo cuando el dueño no está. Porque no podrías esconderte siempre. Tarde o temprano cometerías un error. Y te delatarías. Y te encontraría.
ser que supieras esconderte muy bien, moverte muy bien, calcular todos tus movimientos. ¿Es posible esto, esta ficción, esta fantasía, que alguien conviva con nosotros sin que seamos conscientes de ello? Vamos al caso arquetípico, al que se cuenta. Da igual el lugar, los datos. Alguien convive en nuestro domicilio y hace ¿qué? ¿Cómo pasa desapercibido? No puede ser tan fácil, ¿no? Bueno, no puede ser tan fácil, pero desde luego esta historia se cuenta y se cuenta como real. Vamos a preguntarle a nuestros oyentes qué opinan ellos. Se supone que esta persona vive o convive con personas que habitualmente viven solas, que trabajan varias horas al día fuera de su casa, y es entonces... ¿Y dónde se esconden? ¿Dónde duermen? Eso es parte de la gracia de la historia. Se supone que ellos han encontrado una especie de nido donde pueden quedar ocultos durante el día y mientras esta persona está en su casa. Puede ser, como digo, debajo de una cama, metidos en un doble fondo, a lo mejor de un armario, ocultos en un altillo de su casa. Sinceramente, qué miedo. Claro. Me lo estoy imaginando, era un hombre metido en un armario, un parásito real, y que... Es una cuenta el caso de que no ataca, no agrede, no... No, claro. Es un parásito que intenta absolutamente pasar como alguien imperceptible. Lo único que consigue el dueño de la casa es tener esa sensación, casi es una certeza, Iker, a veces, de que hay alguien que siempre está ahí, en esa sombra, justo a lo mejor al otro lado de la puerta, acechando, observándonos. En fin, es vivir inmerso en un juego de luces y sombras, de silencios, de ruidos, por eso decía lo de agudizar los sentidos. En fin, el ambiente desde luego se llena de miedo y de pavor ante lo que este parásito humano ejerce sobre nosotros. Y cuando el parásito se equivoca o hace algo un poco más sonoro es cuando uno escucha, uy, he escuchado algo, pero no hay nadie, ¿no? Y uno acaba no dándole importancia. Esta es la historia. ¿Hay algún fragmento más? El cine español se encargó... ¿Es solo cine o es algo más? Esto del habitante incierto. Félix, ¿qué haces? Oye, ¿te encuentras bien? Pero si estás temblando. Quédate conmigo, no te vayas, por favor. Félix. No te vayas. Quédate conmigo, por favor, no me dejes solo. Vale, tranquilo. Shh. ¿Qué pasa? Creo que hay alguien en la casa. ¿Cómo que hay alguien? Que alguien está habitando la casa. Vive aquí y no le puedo encontrar. Ahora mismo está allá arriba, ¿no oyes esos ruidos? Créeme, por favor, no los oyes. ¿Pero qué es lo que tengo que oír? Muy de Chicho, maestro Narciso Ibáñez Serrador, ¿eh? Y lo has contado muy en ese nivel, sí señor. Dice Javier Pérez Campos que en cuanto llegue a casa, que él vive solo, va a contar las Coca-Colas. Es una pista para saber si hay alguien ahí. Rápidamente, Noel Calero, querido amigo, ¿esto es verdad o es una leyenda? ¿Qué opinas? Vale, leyenda. Fermín Agustí, leyenda. Javier Pérez Campos. Yo creo que es verdad. Ah, ¿verdad? Verdad. 2-2. La semana que viene resolvemos. Y si Noel y Fermín invitan algo. Es que yo ya lo sé. Es que yo ya lo sé. Siempre lo mismo. Por cierto, que siempre es sorprendente. Siempre lo que hace Diego Marañón es sorprendente. Un auténtico crack, qué duda cabe. La semana que viene resolvemos la historia del habitante incierto o el parásito humano en el hogar. Y si tenéis más pistas, más datos, os ha ocurrido algo, por supuesto, Diego Marañón con una plena actividad y al que yo le agradezco siempre no solo esta sección, sino todo el trabajo fundamental hoy para el asunto del doctor Alexander, todo el trabajo de una semana entera. Compañero, un abrazo muy grande. Otro para todos vosotros. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Hablando, aunque sea muy brevemente, de leyendas urbanas, o no. Burundanga,
ese término que ha aparecido varias veces. Javier, última hora, datos en España. Está llegando a España, desde luego, parece, por las últimas informaciones que están saliendo a la luz. Hace poco salía el testimonio de una joven de Barcelona, Adriana, que había sido sometida a los efectos de esta nueva droga. Hemos hablado con droga expertos. Adormecedora o que te hipnotiza más o menos y que no eres consciente de lo que ha pasado, ¿no? Hasta Sí, que te despiertas. Se habla ya, se le está dando el nombre a este tipo de ataques de abusos químicos por las sustancias que se utilizan entre medias, y aquí había muchos elementos casi de leyenda urbana. Esta joven, si quieres, vamos a intentar mover todos los hilos para ver si podemos hablar con ella, porque desde luego el tema es impresionante. Un poco más adelante. Siempre ha estado en la frontera de la leyenda urbana lo de que te ponían una cosa, te adormecían, pero que no era un tóxico simplemente, ¿no? Desde jovencita. Desde siempre. Claro. Pero generaciones y generaciones, ¿eh? Eso de no Cuidado, te dejes la copa, ¿no? no te dejes la copa, Claro. porque antes Exacto. se llamaba No de te otra dejes- forma, sí. mucho más vulgar y mucho Sí, más sí, burra sí. en España, por lo menos calientaburra se Sí, llamaba es verdad, en es mi verdad, es época. verdad. Es Cuidado, verdad. que entonces pierdes la conciencia Que era y para van el a hacer ganado, para el contigo ganado. lo que sea, sí. Y luego, para el ganado, y luego el producto variaba con el tiempo, y resulta que ahora hay algo de verdad. Empiezan a haber denuncias en España, este tipo de abusos. El último al que hemos tenido acceso es una joven que decía que una persona que le transmitía muy buen rollo, que parecía una persona muy amable, muy agradable con ella, que en ningún momento intentó sobrepasarse, charlando de noche en un bar, acaba invitándola a tomar una copa en un sitio cerca del puerto de Barcelona. Ella estaba dispuesta, por supuesto, a dar el nombre exacto, porque parece, en este caso, y este es el elemento que digo que parece de leyenda urbana, que los propios dueños del bar estaban compinchados con este personaje que Esto sí acaba que da un poco de llevándose miedo. a esta joven. Porque cuando llega a ese bar, el hombre se adelanta a la chica, la deja apartada, habla primero con los porteros, luego habla con el camarero, le dice que se pida una copa espectacular, que lleva unos ingredientes que no ha probado nunca y que le van a encantar. Y tanto. Ella estaba en todo momento reticente, diciendo que no quería probar esa copa, que ella quería simplemente una cerveza e irse a casa, y él le insiste tanto que al final ella, acaba accediendo, y dice que cuando empieza a beber esa copa nota como un adormecimiento muy especial, nota como si... Dice que además es bastante agradable, que en ningún momento es algo agresivo. Claro, para nada agresivo, es algo muy agradable, es un bienestar que dice que ha experimentado muy pocas veces, y a partir de ese momento, de beberse esa copa, ella no recuerda absolutamente nada más que despertarse en su cama de su residencia donde ella vivía y haber sido violada, y además esta persona había grabado un vídeo que, las imágenes son estremecedoras, donde se ve a la chica en un estado que parece casi de coma o de haber salido de una sedación, como cuando te sacan de una operación de un hospital, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Pero dónde estamos llegando? ¿Pero qué es esto? Hemos hablado con varios expertos. Retomaremos este asunto porque da un poco de miedo también. El doctor Cabrera, por ejemplo, dice que en España todavía cree que no ha llegado esto, pero que existe la escopolamina, la raíz de la burundanga. Iremos hilando, pero es cuando la leyenda urbana se convierte en realidad, parece. Sí. Ojalá sea una leyenda, ¿no? Y sea luego un no sé qué. Pero es que este es solo uno de tantos. Desde luego en 2012 solo hace falta recurrir a las hemerotecas y ver cómo bastantes personas están denunciando, hasta tal punto que están surgiendo nuevas leyes para contemplar este tipo de actuaciones. Lo que parecía hace 4 o 5 años, cuando empezamos a hablar de esto, una pura leyenda urbana, traída de países, decían, como Perú, Ecuador. Bueno, mucho cuidado. Lo que es evidente es que hay que tener mucho cuidado. No todo el mundo puede invitarnos a una copa, ¿no? Porque uno nunca sabe las intenciones. Claro que es un porcentaje mínimo, pero estos casos son reales y parece que, por desgracia, esto no es una sección de Diego, esto es una realidad. En fin, acabamos con vuestros mensajes. Pues vamos con vuestros mensajes. Susana nos dice: pensar que hay un parásito detrás de la puerta dando vueltas por el pasillo mientras dormimos. Muchos escalofríos. Ahora estoy pensando. Ha provocado. Uno escucha con cierta aprensión este programa, no puede tomar una copa si le invita a alguien, no puede entrar en su casa porque hay un parásito, no puede comer nada. En fin. Pero puede morirse. Eso sí. Porque va a un sitio mejor, conoce el cielo. Algo bueno teníamos que sacar. Bueno. Gino nos dice: otra noche más que aterráis a la gente. Realmente No, esto da hombre. más miedo que el hecho de que sea realmente un fantasma, ya que al ser un ser físico no sabes lo que te puede llegar a hacer. El parásito se refieren, ¿no? Daba más miedo el Sí. parásito que la historia anterior, que al final era buena, de la abuela, el espectro, lo que fuera, que señalaba algo. Qué curioso, ¿eh? Nuestros amigos le da más miedo el segundo tema. Y Laura dice que están describiendo a las suegras de muchos y de muchas. Ese parásito que anda por las casas.
Madre mía. Capri dice hay una Aparece película... repentinamente. Cuando menos te lo esperas. Capri dice que hay una película que trata de una persona que vive en una casa sin que el dueño lo sepa. Creo que es solo la mujer con la que tiene un romance. La película se llama Hierro 3. Espero que tu madre no esté escuchando esto, Iker. Mario Leonardo dice, siempre se ha creído que tenemos cada uno un espíritu guía que cuida de nosotros y creo que esta señora que vio era la suya. Silian dice, Dios mío, se me acaba de poner el vello de punta. Mi sobrina también me ha contado ver a esa mujer de pequeña, a la que describía nuestra oyente, a Susana. esa señora con el pelo es largo. un poco arquetípica también, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Jesús Ramón dice, con respecto a los sabores de nuestra infancia, independientemente de que hace algunos años los alimentos no estaban tan artificializados. O al Como en la revés. actualidad el ser humano en su desarrollo va perdiendo papilas gustativas con el paso de los años. ¿Me estás Y de diciendo? ahí a que en parte de los mismos alimentos que tomamos ahora no nos sepan igual que cuando teníamos 10 años. Oye, esto es buenísimo. Sí. O sea, que yo tengo menos papilas gustativas que antes y por eso dices, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Un Exacto. bucanero, bueno, bucanero no existe ya, ¿no? Un boni, un tigretón. Un tigretón, una pantera rosa. No es lo mismo, no es esa densidad de la infancia. No, es Sí que que además Cosmos. nos cambian. Las cañas ya no son las cañas Por eso de antes. algo ocurre. Oye, pero muy interesante. ¿Pueden ser nuestras papilas gustativas, nuestra memoria? Y puede ser que Interesante. esas papilas gustativas se vayan quemando también con los alimentos y Claro, con también. ¿no? La sopa. Las papilas gustativas menos. Javier García dice, el primer mundo acabará convirtiéndose en el tercero con el tiempo. A los de arriba les sobran unos cuantos miles de millones en el planeta para que ellos puedan vivir a gusto. Quien no pueda pagar alimentos ecológicos tendrá que comer transgénicos. Pedro, desde Las Rozas, dice, las antiquísimas creencias tibetanas, algunas enfermedades son causadas por entidades no físicas. Esto es para pensar. Hombre, además ahora tal y como está el patio, como para hablar de ser sibarita o ser gourmet. Ahora también es cierto que yo lo he vivido, muchas personas que pudiendo mínimamente alimentarse relativamente mejor, algunos no quieren o no lo valoran, ¿no? O no se ha educado. Valoran más el dinero, que es diferente. Pero el asunto es que también no se ha educado mucho lo importante que es la alimentación. Un día hay que hacer un programa de las cosas que nos enseñan, que yo creo que no van a ningún lado, y otras que luego son utilísimas para la vida, y por qué no le enseñan en ningún sitio. Quien disfruta comiendo y otros que comen para alimentarse, simplemente. Bueno, pues ahora la situación es peligrosa y ahora desde luego no se puede decir nada de que uno tenga que ser más exquisito, pero bueno, siempre uno puede intentar lo que decía Diego Marañón, un huerto. Al final del huerto es el máximo lujo, más que el hotel de 5 estrellas. Un huerto y un pozo es lo que nos va a salvar. Sí, pero eso lo decían algunos teóricos. ¿Volvemos al neolítico o qué? Pues quién sabe. 3:59, nos marchamos, llegan las noticias. Feliz semana a todos. Noel, Fermín, Javi. Buenas noches. Mañana te veo, ¿eh? Mañana nos vemos desenterrando Con vampiros. imágenes en Bulgaria, ni más ni menos. Mañana a las 12 menos cuarto. 12 menos cuarto. Que esté todo el mundo muy atento. Es importante, ¿eh? Que Es una hora pasamos antes. lista. Es una hora antes. Luego para que por la calle no me digáis todos que vamos muy tarde. Una hora antes, mañana, Cuarto Milenio. Y como siempre disfrutando con este trabajo tan peculiar. Este periodismo de lo que no se suele contar. Un fuerte abrazo, feliz semana. 3:07. Aquí estamos de nuevo después de sumergirnos en lo profundo del Averno, siguiendo el eco de la Sibila de Cumas en Nápoles, de observar el mito, la leyenda, la verdad de esos agujeros que aparecen por el mundo, que también deben indicar algo, sabiendo la última hora de lo que ha pasado en una casa aislada en el Reino Unido, donde han deambulado supuestos objetos volantes no identificados. Por supuesto, también nos hemos hecho eco de esa muerte por la Ouija. Muerte que no es leyenda urbana, sino realidad de última hora. ¿Se puede superar todo esto? Yo os digo que sí. Porque Santiago Camacho se ha tomado muy en serio su rol, porque es así, de denunciador de cosas. Tampoco denunciador, no es que lo denuncie él, simplemente es un altavoz de asuntos que no salen en los medios convencionales, aunque a veces sí. A veces las noticias llegan a portada o a breve, aunque en la mayoría de las ocasiones mutiladas de su sentido original, porque encierran historias tramoyas oscurísimas. Vamos a extendernos unos minutos en un informe de la Universidad de California, un informe polémico, un informe que seguramente tenga grandes dosis de verdad, y yo añado, una verdad que espanta. Hablamos, Santiago, de sustancias tóxicas, por desgracia, más que cotidianas, y lo de siempre, y no lo sabíamos. Y no lo sabíamos. En esta galería de los horrores
que están en nuestros armarios. A veces los horrores no son fantasmas que deambulan por nuestras casas, sino que se esconden en frascos, se esconden en nuestro armario de la ropa, se esconden en sitios bastante inofensivos aparentemente. El doctor Isaac Pesá, del Departamento de Biociencias Moleculares de la Universidad de California, va a introducirnos una nueva palabra, el triclosan. El triclosan, según este informe que ha hecho, es una sustancia que tiene muchos efectos nocivos. Él ha hecho experimentos con peces y con ratones en los que ha descubierto que a nivel molecular impide o dificulta mucho la contracción de los músculos. Los peces, por ejemplo, cuando se ven expuestos a esta sustancia, empiezan a nadar más lentamente, con dificultad. Los ratones pierden la capacidad prensil de sus garras, de sus cuartos delanteros. No tienen posibilidad de coger nada con las manos, los vemos a veces royendo, aunque sea un trozo de queso. Otros estudios dicen que provoca anomalías en el sistema endocrino, especialmente en la hormona tiroidea. Lo asocian a debilitamiento del sistema inmunológico, incluso a cosas mucho más graves como defectos de nacimiento, crecimiento celular descontrolado, e incluso hay quien ha detectado en otros experimentos pérdidas de peso absolutamente poco saludables e inexplicables, sino debidas al metabolismo. Claro, todas estas cosas son terribles si hablamos de una sustancia, pero ¿qué sustancia es? ¿Dónde está? ¿Tenemos nosotros contacto con el triclosan? Pues tenemos contacto con el triclosan todos. Es decir, esto ya no es una cosa como, no, yo es que como más sano, como menos sano, me dedico a la alimentación orgánica. Todos tenemos triclosan en nuestra casa y todos tenemos abundante contacto con él todos los días. ¿Y dónde está el triclosan? Pues está en multitud de productos. El triclosan básicamente se utiliza como bactericida. Es un bactericida muy potente y de hecho pues está, por ejemplo, presente en las fórmulas de muchos jabones con los que nos lavamos las manos. Jabones que en principio esa acción bactericida es buena porque lógicamente a través del contacto, sobre todo antes de las comidas, del contacto de nuestras manos con los alimentos, pues al lavárnoslas antes podemos evitar muchísimos contagios y muchísimas enfermedades. O sea, en este caso el triclosan, que lo tenemos identificado, ya un nuevo palabra que no conocíamos, algo nuevo, sí que tiene, digamos, su sitio correcto en estos productos de higiene, porque su factor, ¿no?, beneficioso ahí está activo y es evidente. ¿Qué pasa? ¿Que está en otros lugares? No, pasa que de entrada, vale, el triclosan no tiene, o sea, nos impide que esas bacterias entren en nuestro cuerpo al tocar nosotros la comida, pero cuando tocamos la comida, lo que entra en nuestro cuerpo es el triclosan. Y si fuera solamente en los jabones, pues con alterar la fórmula de los jabones, pues bastaría. Pero es que está en los productos de higiene dental, en muchos dentífricos, en muchos enjuagues dentales, en muchísimos cosméticos, en desodorantes, en productos de primeros auxilios, es decir, en vendas, tiritas, desinfectantes. Está, por ejemplo, en la composición de la fibra de mucha ropa de cama, que para evitar infecciones por ácaros, para evitar malos olores, etcétera, etcétera, pues se le da un tratamiento de triclosan. Pero imagino que habrá algún argumento en contra de todo esto, la cantidad de triclosan. Curiosamente, los estudios que se han llevado a cabo en California eran a dosis muy bajas y los efectos se apreciaban desde la primera toma. Es decir, no estamos hablando de, por ejemplo, lo que hablábamos del estudio de los alimentos genéticamente modificados, que era a lo largo de toda la vida de la rata, pues la rata terminaba pues 2-3 años después soltando esos tumores tremendos. No, aquí los efectos eran casi inmediatos. ¿Y solo este profesor en la Universidad de California se ha atrevido a dar el paso, o es el único, o es un iniciado, o no se lo han cargado antes? Porque uno dice, esto sería una conspiración en toda regla, porque si están tantos productos, Santiago, esto no es normal. No, sí, de hecho, si investigamos en Internet, como siempre recomiendo hacer a nuestros oyentes, y buscamos la palabra de marras, e incluso ponemos peligros del triclosan, encontraremos muchísima información y muchísimos otros estudios que se han hecho y que no han recibido la publicidad a lo mejor adecuada.
Espera, que sigo con la lista. Menaje de cocina. ¿Menaje? Sí, porque también, lógicamente, pues imagina... Con lo que comes, vamos, lo que te llevas a la boca, los cubiertos, los platos... especialmente cuchillos, etcétera, etcétera, que se les da ese tratamiento, pues también para que... bactericida. Efectivamente. Equipamiento informático. Todo el mundo sabe que los teclados de ordenador son... O sea, ahora mismo tú estás con el triclosan. Es posible. Los teclados de ordenador son una fuente de bacterias importante. De hecho, dicen que hay un teléfono móvil normal puede tener tantas bacterias, por ejemplo, como la tapa de nuestro inodoro. Es decir, esos estudios están hechos. Ropa sencilla, o sea, también para evitar, por ejemplo, malos olores. Muchos calcetines de los que se denominan calcetines desodorantes son desodorantes porque tienen ese tratamiento de triclosan que elimina las bacterias. Juguetes, especialmente juguetes para bebés. ¿Por qué? Porque lógicamente se supone que son más higiénicos si tienen ese tratamiento bactericida. Los bebés se lo llevan todo a la boca y vosotros lo sabéis mejor que nadie ahora mismo. Electrodomésticos, neveras, etcétera, etcétera, que también para evitar malos olores, etcétera, etcétera. Pero entonces vivimos ahora mismo en una cárcel de triclosan, porque el mundo no se ha hecho de esta forma, intentando ser bactericida. Se producen centenares y centenares de miles de kilos de triclosan al año. Y se le da, por ejemplo, tratamiento incluso a muebles. Es decir, por ejemplo, encimeras de cocina, que también es muy socorrido. Claro, para todo esto. un poco con el aspecto de desinfectar, ¿no? Lo que puede provocar una bacteria. Claro, entonces aquí estamos ante uno de esos casos que habría que estudiar muy bien esos efectos, a qué dosis, etcétera, etcétera, porque podemos encontrarnos con que el remedio en este caso es mucho peor que la enfermedad y a lo mejor por ni librarnos de una gastroenteritis, pues nos estamos pillando algo mucho peor. Pero claro, este profesor lo tiene clarísimo. Clarísimo. Que estamos enmadejados, porque a ver quién sale de todo eso que has contado. Es imposible no acceder a todo eso diariamente. Claro, aquí él, como buen científico, él tiene claro que a dosis muy bajas a los peces y a los ratones les sienta fatal. Eso es lo que ha demostrado. Y no se quiere meter en más. Pero, lógicamente, las conclusiones yo creo que merecen la pena para hacer estudios posteriores. ¿Esto dónde ha salido, Santi, publicado? Esto ha salido en una revista científica y sí en algunos periódicos, sobre todo británicos y norteamericanos, sí ha salido en breves. Eso sí es cierto, en notitas de internet. En España nada, ¿no? En España, que yo lo haya visto, desde luego, no. Entonces eso me ha llevado, porque estábamos llevábamos ya casi desde la temporada pasada dándole mucho carrete al tema de la comida, pero claro, esto ya no es comida, esto es una cosa que no tiene nada que ver en teoría con la comida y también puede ser perjudicial. Y me he preguntado qué puede haber de malo, por ejemplo, en nuestra ropa, la que nos ponemos. Y a través de un informe de Greenpeace me he encontrado con otra palabra terrible: los nolifenoles. Yo creo de todas formas, Santiago, que tienes que hacer un libro de todo esto, porque de todas estas cuestiones que ya no son conspiraciones sobre extraterrestres, sobre antiguos documentos, sobre sabidurías secretas, sobre cómo manipulan el clima, todo lo que tiene que ver con el ser humano y, como dices tú, nuestros terrores en el armario, aquí al lado, porque yo creo que el abanico es asombroso, terrorífico. Ojalá haya estudios que nos digan que las cantidades del ser humano no le hacen nada, pero esa sospecha, quizá una sospecha irracional, lo digo también, porque sospechamos de todo lo poderoso, hoy más que nunca, pero esa sospecha que tenemos los seres humanos, Fermín, Noel, Javier, Guillermo, Diego, nosotros, todo el mundo, de que algo variado, y que si antes el ser humano antiguo, que tampoco era ningún santo, tenía temor al pedrisco, al granizado, a los rayos, a la peste, claro, es que eran muchos males también, pero ahora resulta que sin darnos cuenta, porque ellos tenían muy claro cuáles eran los males, ahora resulta que algunos males son como fantasmas, nunca mejor dicho, cuando se convivimos, ¿no? Es que antes, cuando los colchones eran de lana de oveja, también tenían enfermedades. Sí, claro. Entonces, o por una cosa, o por no tener demasiada higiene, o por tenerla demasiado, al final nos morimos. Lo que ocurre es que no solo nos morimos, que eso todo nos va a ocurrir enfermamos. Y habrá, pero claro, la sensación de una sociedad con nuevas enfermedades que nadie sabe por qué tanto, de qué forma, y que luego
esa especie de poco eco, ¿no?, para estas noticias. No sé, nos sorprende mucho, nos sobrecoge. Y hablaba Santi de ese otro nombre que también da miedo. Nonilfenoles. Los nonilfenoles, primero son una toxina que imita a las hormonas femeninas, alterando el desarrollo sexual y afectando al sistema reproductivo. Además, ¿De los seres humanos? Sí, claro. Además, es un alérgeno muy potente. De hecho, a mí me ha pasado, y puedo contar la experiencia perfectamente. Pues te compras unos pantalones en un gran almacén, unos pantalones de muy buena marca, y como eres un ansioso, pues te los pones ese mismo día sin haberlos lavado ni nada por el estilo. Y te da una reacción alérgica brutal. Dice, bueno, ¿pero esto qué es? 100% algodón, yo no soy alérgico al algodón, pues puedes tener una alergia a las fibras textiles y tal. Lo lavas, aquello se acaba. Los culpables posiblemente sean los nonilfenoles, porque es una sustancia muy peligrosa, prohibida por completo en la Unión Europea, pero toda esa ropa que nos ponemos, o la gran mayoría de ella, no se hace en la Unión Europea. Fabricada en otros países, sí. Claro. En el proceso de fabricación... Está muy de moda ahora en las noticias. En el proceso de fabricación, en esos países donde no está prohibida esa sustancia y donde hay casos muy graves de envenenamientos colectivos de operarios de tal o cual fábrica textil... Pero ¿y cómo es posible? O sea, uno de verdad, perdóname Santi, en este momento en que además Carmen asentía, ¿cómo es posible que esto ocurra? O sea, ¿en qué mundo vivimos, no? Dice Santiago Camacho, como en otros muchos temas de sus conspiraciones, no como en otros países la normativa, pero bueno, y nadie cambia la normativa. Pero esto qué cachondeo es, cuando está la salud humana en juego, y tampoco debe ser tan difícil cambiar una normativa. No, esa normativa, ese país, si no quiere, no la puede cambiar. Lo que no tenían es que dejar entrar en la Unión Europea. Bueno, pero y de hecho no entra. Pero ropas con ese pero que en un componente. país, sea el país X, cualquiera, sabiendo que esto está de fondo, no cambie su normativa, también son unos sanguinarios de alguna forma. Es decir, la salud de su pueblo le importa. Pero entonces uno empieza a pensar que de verdad esto estamos al borde del abismo, ¿eh? Pues el proceso de fabricación implica los nonilfenoles. ¿De qué forma? Se utiliza en el lavado de las prendas o en el lavado de las fibras, muy especialmente en los pantalones vaqueros, para darles ese aspecto envejecido, para darles esa textura especial, etcétera, etcétera. Se aclara adecuadamente. Y como que antes era lavado a la piedra, ahora lavado en nonilfenol de esto. De hecho, bueno, hay cosas. Esta, por ejemplo, es inofensiva, pero hace tiempo en la sección esta de Visado para el Futuro lo mencionaba. Sí. Las lavadoras de plasma. Sí, o sea, señor. Para la competitividad en la industria del vaquero es una cosa que merecería documental aparte. Y aquí, por ejemplo, en la cadena SER y en este programa Milenio 3, y tenemos que decirlo, llevamos muchísimos programas, muchos cientos de programas. Siempre hemos tenido libertad absoluta, pero da la sensación de que este tipo de noticias, claro, no interesan a nadie. Porque a ver si resulta que el de los pantalones vaqueros va a patrocinar no sé qué. Entonces, claro, no puedes contar eso. Pues es que ya nadie se puede librar de eso. No son solo los pantalones vaqueros, es que ya te viene ropa de todas partes. Y además la compra es de diseñadores, de no diseñadores. Todos lo llevan a fabricar allí porque es mucho más barato. Sí, pero, y pueden sacar mucho más beneficio. Pero lo decíamos la semana pasada con la comida. Es una sensación de industrialización del mundo que puede estar muy bien para algunas cosas, pero para otras es evidente que no. Es evidente que por ganar ese rendimiento, yo no voy a decir están envenenándonos, ¿no? Pero ¿A claro. ti te pasó con una camisa y tú no eres alérgico a nada? Sí, es verdad, es verdad. Pues esa es la contestación, efectivamente. Si se hace el proceso de fabricación de una forma adecuada, pues se aclara de una forma conveniente y no debería, en teoría, quedar rastro ni traza. Pero a veces no se hace de una forma adecuada, a veces se hace con prisa, a veces la maquinaria falla. Sí, hay que enviar los paquetes de no sé cuántas mil ventas de inmediato porque si no, no se compran, lo de siempre. Sí, y una partida de X miles de prendas pues sale completamente impregnada de la sustancia, que no va a haber perros entrenados para olerla en los contenedores de las fronteras y que lógicamente termina llegando a nuestras estanterías. Pero vamos a bajar un poquito. Estábamos en los pantalones, vamos a los zapatos. Hace un año y pico. Heridas horrorosas, ¿eh? Que yo he visto fotos por internet, pero heridas
que parece que se han quemado los pies literalmente, que los han metido por en una olla de agua de hirviendo. los zapatos, no por el uso, sino por el material de los zapatos. Por el material. La causa de la famosa partida, que aquí en España se tuvo que retirar una gran cantidad de zapatos, en este caso procedentes de China, era el dimetilfumarato. El dimetilfumarato provoca unas reacciones alérgicas absolutamente brutales. Las víctimas, pues efectivamente presentan síntomas parecidos a la de una quemadura, como si se hubiesen escaldado con agua hirviendo. O sea, realmente una cosa tremenda. Pero nosotros hemos tenido ese caso puntual, dices, bueno, zapatos chinos, fabricación barata, tal. Una sociedad, concretamente la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza, muy prestigiosa en su terreno, decidió irse a las zapaterías de Estocolmo y en todas las gamas, en todos los precios, en todos los barrios, pues coger muestras de zapato masculino y femenino y ver qué encontraban. ¿Qué encontraron? Arsénico. Puede provocar cáncer. Cadmio. Puede provocar cáncer. Cromo. Puede provocar asma, alergia y cáncer. Níquel. Puede provocar también alergia y cáncer. Aminas aromáticas, ¿qué pueden provocar? Cáncer. El famoso dimetilfumarato, que curiosamente tiene los síntomas más llamativos, pero de todas las sustancias es la más inofensiva. Y formaldehído, que también puede causar importantes alergias. Pero imagínate importantes que la reacciones. clave, es decir, en la conspiración, es inconcebible. Claro, el ser humano es un lobo para el ser humano y si está el dinero por medio ya está claro. Pero imagino que los científicos de cada país son conscientes de lo que está pasando. Imagino también que lo único que nos salva ya de esto, de esta hecatombe, ¿no?, del propio consumismo del mal, de productos que no están bien, es la cantidad, vuelvo a repetir, ¿no?, que en ese país X, el que sea, se admite esa fórmula porque habrán hecho algún test a la contra que diga que eso no provoca cáncer, porque si no, ¿cómo van a...? En el fondo, efectivamente, sobre todo en los casos de los metales como el cadmio, el cromo y el níquel, las exposiciones tienen que ser enormes. Pero efectivamente Porque si no, igual, Santi, vamos a alarmar un montón, ¿no? No, o sea, vamos a ver. Tiene que haber algo que se nos escapa de que por lo menos digan que tiene que haber una cantidad grande, y digo yo. Pero volvemos otra vez al dilema que teníamos con la ropa y lo que muy bien ha expresado Carmen. El problema proviene de los procesos de curtido y tintado de las pieles en países donde las legislaciones sanitarias no son precisamente las más estrictas y del se mundo. Aprovecha para hacerlo allí. ¿Ves? Con los zapatos de Elda no pasaban. Efectivamente. Los que hacíamos aquí en España, en Elda Petrer, que se dedicaban todas las fábricas a hacer zapatos, y nunca hemos tenido, hasta que han empezado a llegar zapatos, en este caso de China, que han empezado a surgir heridas. Yo he visto que tenían que ingresar incluso algunas chicas por ponerse esos zapatos, llevarlos una noche y aparecían con los pies así. Y estamos, os dais cuenta, en el mismo dilema, exactamente el mismo, de la alimentación. Hay que dar de comer a todo el mundo y es una obligación moral, pero claro, hay que dar zapatos a todo el mundo y los precios son sin competencia, pero claro, si luego te hace estas heridas y daña tu salud, ¿qué demonios de laberinto es este, no? O sea, ¿cómo se sale de esto además? Pues que antes se tenían unos zapatos buenos y te duraban todo el año, y ahora tenemos que tener 50 para cada modelito, hechos una mierda, porque es que es lo que es. O como básicamente. No, es que soy muy clara siempre. Bueno, el último disgusto de la noche nos los da una institución británica muy prestigiosa, que es la Royal Society of Chemistry, la Real Sociedad de Química Británica, que ha demostrado científicamente que 4 compuestos tóxicos comunes presentes en los pegamentos de las etiquetas adhesivas de los supermercados son capaces de traspasar el plástico de los envases y llegar hasta la comida que contienen dentro. Y recomiendan que no se le pongan etiquetitas adhesivas a las cosas. O al menos que se cambien los plásticos. Esto está muy bien, esta recomendación, después de 28 años poniendo las pegatinas encima de la fruta, encima del... Está perfecto. O sea, es decir, estamos en un mundo donde o llega el 2012 de verdad, o yo me cojo el taparrabos y me voy a la caverna y no salgo ya. Porque claro, dices... ¿Dónde está el paraíso perdido? ¿Esto qué es? Los del taparrabo en la caverna también lo pasaba muy mal, pero por lo ¿eh? menos, bueno, tampoco identificaban el virus cuando venía, claro, y les mataba. Pero en esta sociedad la paradoja es que intentando hacer todo aséptico, limpio, moderno, estamos también con el enemigo en puertas. Y la diferencia es que se cuenta poco, no se cuenta mucho.
Menos lo que está Santiago Camacho, iremos dosificando la información, Santi, porque esto es el terror. Es más, antes de conectar con Diego Marañón y con otro aspecto más lúdico, entre comillas, porque esto es tremendo, ¿qué opina nuestro público? Que, claro, lo que yo decía, esto es un misterio, una conspiración cotidiana. Estamos, y además ya no podemos salir de este círculo vicioso, es imposible. Entonces habrá que tomar alguna medida, ¿no? Contarlo es lo primero. La gente dice que ya no se puede comer ni vestir. Que ya ni lavar, por cierto. O sea, que a eso es que veamos sí, que no está reímos muy... por no llorar, porque a mí no me hace claro. ninguna gracia, vamos. No, pero es que está tan dentro de nuestra vida que es que no puedes hacer absolutamente claro, y luego nada. pasa lo que pasa, y luego pasa lo que pasa. Mira, sobre este tipo de cosas, había, ahora mismo no recuerdo qué institución, leí el informe hace unos días, pero que llamaba la atención sobre el hecho de que la naturaleza humana por sí impone que la edad del periodo fértil de una mujer sea más o menos desde los 14, 15 años hasta más o menos los 40. Ahora mismo hay niñas de 9 años y no pocas que tienen su primera menstruación y señoras de 50 y muchos que tienen la última. Y eso no es natural. Como tú comentaste, también al revés en la cuestión de la fertilidad masculina en este caso. Son unas variaciones como no ha habido nunca, o por lo menos una aceleración como nunca ha habido en la historia, que se sepa, ¿no? Y está ocurriendo todo ahora, y siendo un tema tan sensible, pocos programas yo veo que hablan de esto. Es curiosísimo, ¿no? Es como una parte oculta. Claro, os he dicho muchas veces, oiga, de este tema de la leche y no sé qué, o del producto que sea, no hable, porque claro, aquí lo patrocina esta marca. Bueno, muy bien, pero oiga, si esto ocurre, habrá que contar algo, y simplemente habrá que tomar medidas, ¿no? Estamos en la hiperindustrialización del mundo, y eso también tiene su lado malo, su lado oscuro, su lado que, por desgracia, permanece siempre en la sombra. Mira, Dixon nos dice, tal vez solo seamos alérgicos o tal vez más débiles que los seres humanos de antaño. Estaremos debilitando la raza humana que está en su apogeo o en su decadencia. Omlesa dice, yo he visto unas heridas en los pies por unas chanclas de los chinos impresionantes. Parecía como necrosis. A mí ni se me ocurre. Javier García, ¿pensáis que no hacen lo mismo con la comida? Sí, ya lo contó Santi. Ya... Francisco García dice, ¿por eso llevan esas bolsitas dentro de los zapatos para la humedad? Pues no tengo ni idea, porque la verdad es que también por lo visto, y ahí no he profundizado todavía, en las bolsitas de la humedad también hay, porque normalmente se utilizan geles de silicio para evitar ese tipo de cosas, pero también hasta en eso, que es una bolsita minúscula que tiene que tener un coste de una fracción de céntimo, hasta en eso se ha buscado ahorrar y también ya se están probando otras sustancias que también pueden ser... Es buscando ahorrar la amortización. Es que yo en la vida había visto esas bolsitas para la humedad hasta hace unos años, que te las meten en los bolsos, en los zapatos... Leí hace poco una columna muy reciente de Sánchez Dragó que hablaba un poco de la sociedad de la amortización, o sea, todo es por lo que vale y lo que rentabiliza. Entonces, claro, esto ya es decir el naufragio. Yo espero, hombre, no quiero ser negativo, pero te enteras de cosas que dices, ¿cómo puede ser esto? Bueno, sí, fíjate si estamos, o sea, en el fondo no puedes luchar. Una de las últimas noticias que lo comentaba el otro día precisamente con nuestro buen amigo el doctor Gaona, que era que en el agua de grifo de todas las ciudades españolas, europeas, norteamericanas, hay cantidades detectables con análisis de ansiolíticos y de antidepresivos, no porque la CIA esté buscando calmarnos, sino porque sencillamente se eliminan por la orina y las depuradoras de agua no están capacitadas para eliminar esas sustancias del agua, con lo cual vuelven otra vez al ciclo y no puedes escapar. Germán López dice, tantos cánceres tienen que tener algún origen, la gran cantidad de productos químicos que hay por todos lados al final pasan factura. Nos decía también Elkin, los bactericidas siempre son perjudiciales en cierto grado, pero lo que sí es seguro es que las bacterias matan cada año a mucha más gente que el triclosan. Interesante también, ¿eh? Es decir, personas que dicen que, oye, que aunque esto sea malo, la bacteria es peor. Muy interesante y le agradezco la punta. El triclosan cumple una función. De lo que se trata es, sabiendo que es perjudicial en cierto grado, como muy bien dice este oyente, de empezar a investigar una alternativa. Es decir, no decir, oye, lo vamos a prohibir mañana, porque a lo mejor es necesario, pero vamos a empezar a investigar algo que cumpla la misma función y sea absolutamente inocuo. Manu San Rafael nos decía, a partir de ahora pienso lavar toda la ropa que me compre. Lo de la alergia esa me pasó a mí y no sabía de qué era.
He visto a Javier Pérez Campos antes en la redacción tirando su nueva chaqueta a la basura, repentinamente. O sea, le ha dado un arrebato, sabía que Santi iba a hablar esto y su... Crea un material muy extraño, además. Además, tú lo has dicho. Sí. Es un color claro, es muy de reportero antiguo, pero un extraño material. Una tela bizarra. Como diría Giovanni Serrador, una extraña piel. Nos dicen además, Mario Leonardo dice, ya Alma se ha quedado sin juguetes, vaya por Dios. Desde luego, va a volver al si es que al final volvemos al neolítico, toma hija un palo y una piedra. Bueno, vamos a hacer una cosa. Contenta porque cambiamos, los niños son así. Por fortuna, los niños son así. Fortuna, sí. Gracias, Santi. Pero bueno, quédate con nosotros, por supuesto. Por supuesto. Porque además, tú sabes también, hemos hablado de cuadros malditos en alguna ocasión, y esta es la última leyenda urbana, o no, es la realidad. Rápidamente, y luego escucharemos más mensajes, porque estos temas de la salud, concretamente la salud, con toda la precaución, lo decimos, y no es que nosotros apoyemos esto, no. Simplemente Santi, lo digo como en la cara oculta, se hace eco de cosas que están ahí, que no salen en los grandes medios muchas veces, que creemos que tenemos la obligación moral de contar. Y por supuesto, cuando hay amigos que saben de la materia y nos dan apuntes como este, de la bacteria que sigue siendo más peligrosa, la enfermedad sigue siendo de momento más peligrosa que el remedio, lo agradecemos mucho porque aquí queremos aprender entre todos. 3:35, momento de Detective del Misterio en la Red, créalo o no. A mí lo que me pasa es que, de verdad, cada vez me entero de más cosas, y eso me gusta, espero que los oyentes también. Hay una encuesta siempre en ikerjiménez.com, la lanza Guillermo León, sobre cada historia que investiga nuestro amigo Diego Marañón, que ya está de nuevo en contacto desde San Vicente de la Barquera. Qué hermoso lugar, todavía hay productos frescos, menos mal, todavía quedan paraísos. Y una playa. Eso. Muy Diego, bonita. Hola, ¿qué tal? Estás ahí de nuevo, ¿no? Estoy. Con un cuadro que ha puesto en la web Guillermo, un cuadro que se puede ver al detalle, un cuadro con un niño y una niña, un cuadro con su historia. Pero antes, Carmen, historia de la semana pasada, como siempre. La encuesta, ¿qué decía? El habitante incierto, ese habitante que nadie sabía que estaba dentro de su casa, pero al parecer nos espiaba, nos veía. Ese parásito del hogar. Exacto. La encuesta que lanzábamos, ¿esa historia era verdadera o falsa? Verdadera opina un 45,5% y falsa un 54,5%. Ahí ha estado. 51 a 54. No, 54,5% que opinan que es falso, 45,5% que opinan que es verdadero. O sea, gana el sector falso, que piensa leyenda urbana. Sí. Un tipo que vive con nosotros en nuestra casa sin que nos enteremos, que se alimenta discretamente, como le ha pasado a Javier Pérez Campos, que fue a ver las Coca-Colas que había después de la radio y faltaba una. Creía que se alimentaba él. No, también a veces, pero estaba y dice, falta una Coca-Cola y yo no he estado en casa, que además está aquí a lo de la radio. No. Bueno, leyenda urbana, evidentemente. Recuerdo que Noel dijo que era leyenda urbana, ¿verdad? Nuestra votación particular, y Fermín que era leyenda urbana. Y yo que era verdad. Y Javi que era verdad. ¿Y Diego? Pues Diego te va a leer un despacho de agencia de France Press del 30 de mayo de 2008 por ponerte solo uno de los muchos ejemplos que hay, Iker. El titular es: un japonés, aunque suene raro, encuentra a una mujer viviendo en su armario. Lo de japonés no suena raro, quiero decir que la mujer vivía en su armario, lógicamente. Te cuento, resulta que este hombre empieza a ver que de su frigorífico desaparecen alimentos. Javi, como tus Coca-Colas. Pues este hombre, intrigado por esta circunstancia, resulta que coloca una cámara de seguridad en su casa y, como contamos, es un hombre soltero que vive solo, vive en la localidad de Fukuoka Oeste. Y resulta que en esa grabación de esa cámara de seguridad ve a una mujer que cuando él no está en casa se pasea tranquilamente por su domicilio. ¡Qué miedo, por cierto! O sea, la filmación cree que ha sido un fantasma seguro al principio. Claro. Entonces la policía, pues lógicamente registra la vivienda y descubre a la mujer instalada pues en un doble hueco de ese armario donde se había metido pues un colchón y todo lo necesario, digamos, para pasar las horas en las que este hombre... Efectivamente, un zulo. La mujer tenía 58 años, se llamaba Tatsuko Orikawa y la policía... sospechaba que pudo haber instalado escondrijos como ese en los armarios de otras viviendas del barrio. Madre mía, una parásito humana. Una parásito y lo que es de información, Diego, permíteme, o sea, sí. Carmen en 2 segundos tiene ya la fotografía de una especie como de otro caso. De otro caso, de apuntalamiento. Sí, es de un caso que te comentaba ya la semana pasada, porque para Noticias de Mundo Insólito de Cuarto Milenio me salió esta noticia de 12 años de romper con su novio, pues se lo encuentra que vive
el exnovio en el ático de su casa. Sí, en Charlotte, en Exactamente. Estados Unidos. El novio gorrón, parásito. Sí, sí. Por eso digo que hay muchos más casos de los que parece. Madre mía. Fíjate, o sea, yo quiero romper una O sea, lanza. y todo el mundo, o gran parte, creyó que era leyenda urbana porque es la típica historia también de Stephen King de el hombre que vive en sombras en tu casa y tú no te enteras. El fantasma de hogar. Y es verdad. Pues fíjate, quiero romper una lanza por los guionistas de una de mis series favoritas, que es CSI, que en las últimas semanas, y evidentemente no nos ha influido ni a Diego ni a mí, sus guiones, uno era sobre un asesino que vivía en el ático, precisamente como escondido, vigilando con una cámara desde arriba a su víctima, y otro tiene el fracking de lo que vamos a hablar mañana como el hilo conductor de todo el capítulo. Que no os lo podéis perder. Mañana 12 menos cuarto, en 4, en este nuevo horario. También esta mujer, 12 años, el tío viviendo ahí. Impresionante. O no, son 12 años. No, 12 años que había roto con... O sea, Diego, lo tenemos claro. Hay un surtido de casos, por increíble que parezca. Sí. Ya han perdido la apuesta Fermín Agustino, el Calero. Y de este tipo, Iker, de exnovios que viven en casa de chicas, es curioso, pero hay 2 o 3 me he encontrado. Pero claro, esta mujer, por ejemplo, fantasmagórica, que había hecho un zulo, claro, qué mentalidad también de novela crónica negra, para no dejar huellas, me imagino. Claro, igual no nos damos cuenta, como uno se lo puede creer, pero por despiste le pillan, claro. Hay un momento en que este hombre empieza a sospechar. Fíjate lo que decía esta mujer, Tatsuko Horikawa, también un reflejo, ¿no?, de la época en la que vivimos. Ella explicó que no tenía nadie, que no tenía familia, que no tenía dónde vivir, estaba absolutamente en la calle, y que les dijo que había vivido ahí, sí, pero que no todo el tiempo, como intentando excusarse o de alguna manera justificar esa invasión. Vaya giro que la pagas de pegar a la historia. Con el follón que tenemos hoy en día, no te das cuenta de que hay alguien viviendo en tu casa. ¿Y Fukuoka estará cerca de Fukushima o en la zona? Pues no tengo el dato. Podríamos comprobarlo en el sentido de que quizás sea una de las zonas que haya visto muchas personas desplazadas de su hogar, muchas migraciones forzosas. Claro, esto fue en el 2008. Esto es 2008, claro. Ah, 2008, perdón. Sí. O sea, era previo a todo el desastre, perdón. Bueno, pues una historia, y es lo que me sorprende, de verdad. Diego Marañón está demostrando una cosa, que las apariencias engañan, que a veces algo es imposible y por eso es verdad, y que a veces algo es evidente y por eso es mentira, y que lo debatíamos precisamente en la cena, en la redacción y todos juntos como siempre, que nos enfrascamos en unos debates que a veces tendríamos que trasladar aquí. Hemos debatido sobre el periodismo, internet y tantas cosas. Al final la sensación es precisamente esa, ¿no?, que hay un totum revolutum increíble, que casi nadie sabe ya qué es verdad y qué es mentira, y que empieza a ser muy difícil describir las verdades y separarlas de las mentiras, y que al final todo no acaba de ser una cosa ni la otra. Bueno, la demostración de que un caso que nuestro público, que además es muy inteligente y que sabe muy bien del misterio, ha creído que era leyenda urbana. Bueno, pues en este caso, verdad, rotunda verdad. Vamos con la siguiente historia. Vamos allá. Hay que verla, ¿no? Hay que verla, está ya disponible tanto en ikerjimenez.com como en nuestras redes sociales. Hay que agradecerle el trabajo que ha hecho en tiempo récord a Guillermo León. Como siempre, Guillermo. Ha preparado una estupenda galería con el cuadro a tamaño real, casi, y luego con una serie de detalles, hay como 8 o 9 diapositivas, ¿no?, con detalles concretos de la pintura. Lo que se ve en ese cuadro. Yo, permíteme, a veces pienso que Guillermo León también tiene un visitante de estos que lo emplea para trabajar, porque no es posible que en tiempo récord haga estas cosas. O sea, hay un misterio en Guillermo León que un día resolveremos. Él es el misterio. Sí, lo voy a convertir en protagonista de un créalo, ¿no?, a Guillermo. Sí, cierto, para mucha gente no existe. Me lo han llegado a decir. A mí también. No existe. Lo sé. Que es mentira, sí. Bueno, en fin. Y entonces Guillermo ya ha puesto el cuadro. Efectivamente, todo el mundo que quiera verlo lo tiene disponible. El cuadro se titula The Hands Resist Him, que lo podríamos traducir como Las manos lo resisten. Es un título que suena un poco raro en español, pero bueno, es así. ¿Y nos lo cuentas para todo ese público que ahora mismo está viajando por ahí, no puede ver el cuadro? ¿Nos haces la pincelada, Diego? Sí, por supuesto. Lo que vemos en el cuadro es a un niño de pie, a un niño con expresión absolutamente seria, junto a lo que parece ser una muñeca de gran tamaño. Es una muñeca, lógicamente, por su cara, que tiene como articulaciones, y por las piernas, ¿no?, que también se ve que dispone de varias partes móviles. Están situados delante de una puerta con una cristalera. Lo curioso es que en esa cristalera también se ve una serie de manos, de las que no vemos sus dueños. Solamente vemos las manos que surgen de la oscuridad, que están presionando contra el cristal. El autor, que es Bill Stoneham, dice que el chico es un retrato de sí mismo cuando tenía 5 años, y la interpretación que él da, que
según los expertos juega con una especie de simbolismo casi junguiano y metafísico, es que de la puerta representa el límite entre el mundo de la vigilia y el de los sueños, y la muñeca sería la guía de alguna manera en esos mundos, y que las manos representan las diversas posibilidades que ese niño va a tener en su vida, como si fuera una serie de destinos. Bueno, como se ve, el simbolismo es un poco complicado. Yo creo que la gente lo que debería hacer, quien tenga la posibilidad ahora mismo, es entrar en la web. Es un cuadro tétrico realmente, ¿no? Sí, Las expresiones del llevar... niño y la máscara de la niña generan una sensación de desazón y de inquietud, ¿no? Yo creo que lo más conveniente es que la gente se deje llevar por lo que a ellos mismos les aporta, ¿no? La visión de ese cuadro. Ahora veo que la niña tiene 2 orificios, los ojos son oscuros, no tiene... Efectivamente, sí, son como dos es como cuencas. una muñeca que No le han se quitado distingue, los ojos de cristal exacto, o de plástico. exacto. Sí, tiene 2 Exacto. cuencas vacías, como si fuese una especie de calavera. Exactamente. Uh-huh. Bueno, y hay una historia dentro de la historia de este cuadro. Sí. Hay un mensaje incluso que Carlos Cala nos va a leer a su Efectivamente. forma. Cuéntanos la prehistoria de este mensaje, ¿qué se sabe? Bueno, pues digamos que el cuadro por primera vez se pinta en 1972, como digo, el autor es Bill Stoneham. La verdad es que por internet hay una serie de historias que no concuerdan exactamente unas con otras. Yo lo que he intentado reconstruir, y creo que es el periplo real de este cuadro, es que Stoneham vende esta pintura a una galería de Luisiana en 1973. Él, como autor, no la vuelve a ver hasta el año 2000, ahora explicaremos por qué. Pero en fin, la pintura va pasando por distintos dueños, incluso la compra el actor John Marley, que para que la gente lo identifique es el personaje de Jack Walsh, el magnate de la industria del cine que en El Padrino se encontraba con una cabeza de caballo decapitado en su cama. Una de las escenas más célebres del cine de los últimos 40 años, ¿no? Ese hombre compra esta pintura, un año después muere. ¿Compra la pintura y muere? Sí, un año después de adquirirla. El crítico que le aconseja comprar esa pintura muere también un año después, más o menos, de recomendarle, ¿no?, esta adquisición. Luego la adquiere un joven rico de California. Ahí hay unos años en los que se pierde la pista, y luego, a comienzos del año 2000, una pareja encuentra este cuadro en una cervecería abandonada, lo encuentra abandonado, ¿no? ¿Y qué pasa? Es ahí cuando se empieza a forjar, digamos, la leyenda, y cuando empieza a convertirse prácticamente en un viral en Internet. Resulta que esta pareja decide ponerlo a la venta en un conocido portal de subastas y de compraventa. Ellos cuentan una historia que es bastante peculiar. Ellos dicen que cuelgan esta pintura en el cuadro de en la habitación de su hija pequeña, y que una noche, tras colgar esta pintura ahí, la niña Lo escuchamos, Diego, ¿te parece? Sí. Escuchamos el mensaje directamente de Carlos, que es tal y como parece. Perfecto, son unos fragmentos en los que explican parte de esta historia y luego... Perfecto. Vamos a escucharlo para imaginar cómo se quedó la clientela que vio el cuadro, pulsó, intentó ver la historia y se encontró con un texto en el famosísimo portal de venta de objetos, en eBay, ¿no? Creo que era. Sí. Se encontró con esto. Cuando recibimos el cuadro, pensamos que se trataba de una obra de arte realmente buena. Un anticuario la había encontrado abandonada en la trastienda de una vieja fábrica de cerveza. Inmediatamente nos preguntamos qué era lo que había conducido al abandono de una obra de arte de tan obvia calidad. Ahora lo sabemos. Una noche, nuestra hija de 4 años, muy asustada, nos pidió dormir en nuestra habitación. Nos dijo que los niños que aparecen en la pintura se estaban peleando. No puje por esta obra. Si es usted propenso a sufrir enfermedades nerviosas, padece del corazón o está poco familiarizado con los fenómenos paranormales, al pujar por esta obra, los vendedores quedan eximidos de cualquier responsabilidad con respecto a los sucesos que, relacionados con el cuadro, ocurran durante o con posterioridad a la venta. Esta pintura puede poseer cualidades sobrenaturales que podrían influir de alguna manera en la vida del comprador. Ese era el mensaje, un fragmento de ese mensaje. Porque la familia luego, poco a poco, va haciéndose eco de una serie de fenómenos, aparentemente, que tienen que ver con lo que ha dicho esa niña esa noche. Efectivamente, la niña entra a su dormitorio y les dice que está asustada, que quiere dormir con ellos porque los personajes del cuadro han de alguna manera cobrado vida, han prácticamente salido del cuadro y se estaban peleando en su habitación.
para aumentar esta tensión, ¿no? Los vendedores incluyeron una cláusula, que es el segundo fragmento que hemos escuchado, una especie de cláusula de exención de responsabilidad en el anuncio, que los eximía de cualquier cosa si la pintura era adquirida y si ocurría algo a ese nuevo vendedor. En fin, la historia, la maldición se extiende rápidamente por los usuarios de Internet. La gente empieza a comentar en el anuncio de este portal que simplemente con ver esa foto pues empiezan a sentirse mal, que tienen experiencias desagradables, que sienten... Solo con mirar el cuadro a través de la web. Efectivamente, se habla de reacciones extrañas, incluso de bebés, de animales que lo ven. Y, en fin, la cosa llega a tal punto que ese anuncio, Iker, es visto más de 30.000 veces en menos de 30 días. Es cierto, yo no sé si es parte de leyenda, ahora dejaremos clara la pregunta. No sé si preguntaremos, Diego, si existe el cuadro realmente. No, el cuadro existe, eso claro, lo podemos decir ahora. Eso es verdad. Sí. Vale, primera parte de verdad. Y ahora añadimos, y cuidado con Diego, que siempre tiene la sorpresa donde menos se lo espera. Si los fenómenos, por ejemplo, que rodean al cuadro son verdad, ¿no? Esa es la pregunta. Hay una cosa, es cierto, se cuenta, se dice, y resolveremos la próxima semana, y ahora veremos, Carmen, qué dice, qué le inspira. Esto me interesa mucho, ¿no? La visión del arte como catapulta de misterios. ¿Qué ven nuestros oyentes cuando miran ese cuadro que está ya en ikerjiménez.com? Es cierto, se cuenta, se dice, no lo sé, sácame de dudas, que una noche incluso, yo no sé si estos propietarios o alguno de los compradores puso una videocámara con visión nocturna enfocando el cuadro toda la noche. Sí, efectivamente fueron ellos, después de que esta niña manifestara pues que había sido testigo de eso que hemos contado, se decidieron a poner una especie de cámaras, de una pequeña webcam que se activaba por movimiento, y según ellos captaron digamos, variaciones en el cuadro, ¿no? Ellos afirman que se puede ver la pierna del niño pues prácticamente saliendo del cuadro, y que la expresión de la muñeca cambia radicalmente, y que incluso ese extraño objeto, que realmente tampoco se sabe qué es lo que porta en las manos, se convierte en una especie de arma, como si apuntara al niño. Esas imágenes, o esas supuestas imágenes, están circulando por Internet, y si la gente investiga un poquito durante esta semana, hasta que lo resolvamos la semana que viene, se van a encontrar con ellas. ¿Habrás debajo de la manga de Diego Marañón? ¿Seguirá planteando desafíos que incluso a nosotros mismos nos confunden? Es la misión del detective de la red. Hasta dentro de 7 días, amigo, y que la gente mire el cuadro o no lo mire mucho. Un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo a todos. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Ahora indagaremos e intentaremos descubrir qué pasa con este cuadro, que siniestro es un rato, siniestro es un rato. Espero que no se produzcan luego fenómenos en la casa de nuestros oyentes, que no lo queremos, pero bueno, ahí está el cuadro. ¿Qué opinan? Mira, Ángel Escola dice: a mí de pequeño me ponen ese cuadro y también me voy a la cama de mis padres. Que también, claro. Hola, les escribe Francisco de Corrientes, Argentina. De verdad, esa pintura, observarla da mucho miedo, se la ve muy real. Saludos. Buenas noches, milenarios. El cuadrito resulta más que escalofriante, desconcertante. Es como si la peor pesadilla de un niño se plasmara sobre un lienzo, pero intentando frenar lo peor de la pesadilla. Las manos que saliendo de la oscuridad te atrapan, la mirada entre fría y triste. El niño me asusta más que las cuencas vacías de la muñeca. ¿Hay algún cuadro que os haya impresionado especialmente, que os haya dado miedo alguna vez? Nos lo decía Anabel de Madrid. ¿A vosotros? ¿Algún cuadro que...? A mí Saturno comiéndose a su hijo. Sí. De pequeña, cuando iba al Museo del Prado con mi padre, me aterraba. Siempre, cuando visitábamos la sala de Goya y pasábamos por ese cuadro, era terrorífico. A mí me daban escalofríos, no me gustaba nada. Sí, cualquiera de las pinturas negras a mí me fascinan, pero dan un poco de miedo. Ese Saturno devorando a su hijo, que es absolutamente tremendo y que Goya pintó para tener él. Santi, ¿a ti algún cuadro que te haya impactado especialmente su visión? Y pues, que no quizás sea un cuadro especialmente de terror, pero que lo provoca, que es lo difícil. Pues fíjate que, por ser reiterativo, pero no te podría citar ningún cuadro en concreto. Muchos ojos de Goya. Sí, a mí también. Muchos ojos. A mí también. Hace poco he comprado el cuaderno italiano de Goya, que es una obra muy poco conocida de bocetos, y en los bocetos del Goya joven ya ves que dibujaba cosas increíbles. Os cuento una historia, y además lo he sabido hace muy poco, concretamente hoy. Había un investigador de Goya que, ¿sabéis por qué enloqueció con Goya? Enloqueció, se obsesionó. ¿Sabes por qué? Qué curioso. Le dejaron ver en el Prado, en los años 40, solo a él, un hombre que editó sus propios libros. Me he enterado hoy, Santi.
no lo sabía. Le dejaron meterse, imaginaos, en la sala de las pinturas negras del Prado de 1946 porque era un hombre muy importante. Y el permiso era para 2 o 3 horas. Salió a las 12 horas y cambió su vida para siempre. Sabes que el arte tiene esas cosas, ¿no? ¿Y a ti, Javi? Pues hay uno que es de Zuluaga, de Ignacio Zuluaga, Las brujas de San Millán. Sí, es verdad. Ese cuadro mítico que está inspirado en una historia terrible, además, en una casa marcada, y que además a mí me contaban familiares de Zuluaga que esas viejas desdentadas que aparecían en el cuadro eran mujeres reales que vivían en Segovia en la época, y que Zuluaga incluso, y luego después familiares posteriores, iban señalándolas por la calle diciéndole: mira, esa es la mujer que salía en el cuadro. Que vaya nuestro público al Prado, que vayan al Museo del Prado y encontrarán algunas pinturas que dan tanto miedo o tanto impacto, y son obras maestras como esta, que es muy evidente que quiere causar terror. Pero claro, el terror real se causa cuando no se quiere causar ese terror, cuando está ahí por naturaleza propia, ¿no? Inmanente, y se refleja. Seguimos. Alex Moreno dice: a mí lo que me da yuyu del cuadro son las manos de la puerta. Iván Tudela: a mí ese cuadro me da mucha impresión. Los 2 críos esos que salen parece que no tienen alma, como si estuvieran huecos por dentro. Dixon: esta pintura con manos sin dueño que se reflejan en el cristal, ¿serán almas que están atrapadas en el otro lado del espejo? Ryan dice: me estremecí, qué miedo, parecen muñecas de porcelana. Janet: qué impresionante, es algo que hiela la sangre. A mí la cara del niño se me representa a un ser carente de alma y lleno de odio, como si fuera un cazador de almas o algo así, nos dice Mario. Lorena: el cuadro de los niños da miedo, ella no tiene ojos y manos pegadas al cristal. Muchísimo miedo, mucha impresión. Espectador, algún oyente ha sufrido alguna visión o algo parecido, o le ha impresionado mucho, que nos lo cuente, por supuesto. Nosotros ya de alguna forma empaquetamos nuestros bártulos, porque mañana tenemos sesión televisiva, repito, a las 12 menos cuarto, 23:44 en concreto, según me dicen, y necesitamos todo vuestro apoyo, porque es verdad que ahora mismo es una franja importante, y vamos a contaros muchas cosas, entre otras, aparte de eso que Santi ha denominado como fracking, y que yo no había oído en mi vida. Y Santi nos lo va a contar con imágenes en su cara oculta, que está rompiendo realmente estructuras. Mañana recordamos, lo dejamos caer, sin decir el nombre incluso, para que todo el mundo se quede, seguramente la historia. Bueno, algunos compañeros, cuando Carmen pasaba ya la documentación, la información, solo digo esto, han tenido pesadillas y han soñado con todo esto. Es una historia, se cumplen 100 años, ocurrió en Estados Unidos, y es de lo más horrible, pero tiene que ver con lo paranormal que hemos contado nunca. Sí, vamos a contar una historia bastante tremenda de un crimen nunca resuelto, y que, como bien decía, se ha cumplido el centenario. La persona ya habrá muerto, pero salió indemne de esas 8 vidas que una noche se llevó por delante. Bueno, simplemente damos un dato, ¿no? Muertos en sus propias camas. Exacto. Y con un misterio tremendo. Mañana lo contamos todo eso y algunas cosas mucho más amables, claro, menos mal, si no. Fermín Agustino del Calero, ha sido un auténtico placer. Hasta la próxima semana, compañeros. Santi, que mañana te espero ante las cámaras para enterarnos de una cosa que está causando una gran polémica en nuestro propio país. Las conspiraciones a veces no están muy lejos. No, las conspiraciones no están muy lejos, y la gente del norte seguro que sabe de qué le estamos hablando. Ha habido una manifestación en Vitoria en contra de esto, con mucha gente. En Vitoria, en Burgos, por toda esa parte seguro que las palabras sí que les suenan. ¿Y también aparecen perforaciones? Sí, tiene mucho que ver con el tema de esta noche. Santi, gracias por todo, como siempre un honor. Un honor estar aquí. Javier, hasta la próxima aventura, que has vivido aventuras misteriosas hace muy poquito tiempo y pronto las conoceremos con uno de los casos que surgieron precisamente en la noche de radio de hace unas semanas. Que descanses, que sé que estás a tope de varios viajes y que en 7 días aquí, compañero. Gracias, Iker, un abrazo, y nos sorprenderemos porque ha habido sorpresas en esa investigación. Una vez más, y es que ¿qué ocurre en la investigación? Que algunas veces, el destello del misterio se puede aparecer. Mañana en la tele nos vemos con esa historia. Carmen. Claro que sí, a las 12 menos cuarto, que esté todo el mundo muy pendiente. Gracias por la audiencia de la semana pasada, gracias por estar ahí, gracias por hacernos caso, de verdad, que nos decís, pues antes, tenéis que poner antes. Nosotros hemos dicho a la cadena, que es que nos lo dicen por la calle muchísimo. Pues bueno, nos han hecho caso, ahora no hagáis que nos retrasen otra vez. Exactamente. Ahí os queremos a las 12 menos cuarto. Exactamente. Bueno, que ha sido un placer como siempre. Nos hemos puesto delante del micrófono amarillo para contar un montón de cosas, para pasarlo bien, para pasarlo mal y para, deslizar historias que habitualmente no se cuentan, pero que son importantes para todos nosotros. Importantes para el género humano en esta especie de debacle o de situación tensa, extraña en la que estamos viviendo todos. Por eso mismo, como sabemos que hay mucha apretura, espero que la radio sirva a veces como bálsamo para pasar 2 horas y media pensando en otras cosas a veces maravillosas. Feliz semana, amigos. Os queréis con las noticias. Hasta dentro de 7 días en Milenio 3 en la cadena SER.